En el programa de hoy vamos a escuchar testimonios de personas normales y corrientes, sin ningún interés ni ninguna vinculación con el mundo del misterio, pero que están convencidas de que en un momento de sus vidas, por unas circunstancias que no pueden explicar, han protagonizado un viaje a otro tiempo. No son casos anecdóticos, sino que investigadores de anomalías han recopilado cientos de historias similares. En este podcast vais a poder escuchar varios testimonios muy sorprendentes, cuyas implicaciones son enormemente profundas y trascendentes y apuntan a que existimos en un universo que todavía estamos empezando a conocer. Claro, lo más sencillo sería calificar las historias que vamos a compartir con todos vosotros a continuación como fantasías o como errores de percepción, pero es que en algunos de los casos que vais a poder escuchar ahora, no es una persona la protagonista, sino varias personas. Y habrá más en este programa, porque el aventurero y explorador Jacques Fletcher escuchó nuestro primer podcast en el que hablábamos con José Carlos García Almeida, otro explorador que en la selva venezolana se encontró en varias ocasiones con unos extraños seres que viajaban en aparatos voladores. Así que Jacques no tardó en ponerse en contacto con nosotros para contarnos que él también había estado por esa zona y también había recopilado testimonios de los indígenas sobre esos enigmáticos seres que aterrizaban con sus naves en medio de la selva. Pero también nos contará una insólita experiencia que vivió en la montaña de Sorte, en Venezuela, donde se reúnen los brujos negros para realizar sus ceremonias más oscuras. No os perdáis la entrevista con Jacques Fletcher. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 5 de Protagonistas de lo Insólito. Empezamos. Os habla Miguel Pedrero y, como siempre, desde Galicia tenemos a Carlos Gabriel Fernández, director de Ediciones Cidonia, el ortodoxo que vive siempre entre heterodoxos y el hombre que pone el sentido común en este podcast, si no, ¿a dónde iríamos? Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, aquí ya preparado para escuchar estos testimonios que realmente, pues a mí en lo particular, son los que más me rompen todos los esquemas. Pero bueno, tendremos tiempo de escucharlos, de reflexionar un poquito también y de compartirlos, por supuesto, con todos nuestros oyentes. Si a ti te rompen los esquemas, eso quiere decir que son casos muy extraños. Vamos a hablar de esos casos, de esos testimonios de personas que están absolutamente convencidas de que han viajado en el tiempo, o bien al futuro, o bien al pasado, por circunstancias que no se pueden explicar en un momento determinado y que, al final, regresan al tiempo presente. Nuestra primera protagonista se llama Teresa Gómez y es una amiga de toda la vida de mis tíos Teresa y Javier, que son absolutamente escépticos respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo de las anomalías o con el mundo del misterio. Y hace unos meses, esta mujer, que como digo es una amiga de toda la vida de mis tíos, en una conversación como quien no quiere la cosa, comenzó a contarles un par de experiencias anómalas de las que ellos no tenían ni la más remota idea y se quedaron muy sorprendidos, ¿no? Y claro, pues no tardaron en llamar a su sobrino, el de las cosas raras, y mis tíos me decían, si no fuese una amiga de toda la vida que conocemos de siempre y que además es una persona absolutamente racional, agnóstica, progresista, de izquierdas, una persona que no tiene nada que ver con el mundo del ocultismo, no nos la habríamos creído, ¿no? Así que, bueno, no tardamos en quedar con esta mujer, con Teresa Gómez, en una cafetería madrileña donde tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Una de sus experiencias nos la vamos a reservar para otro programa, porque no tiene nada que ver con el asunto que estamos tratando hoy. Pero si te parece, Carlos, vamos con la experiencia que tiene que ver con las anomalías temporales. Esto sucedió en el año 1990 o 1991, no sabe precisar la fecha exactamente. Teresa y su amiga Leo viajaban en automóvil desde la ciudad de A Coruña a Santiago de Compostela. Iban a una asamblea de trabajadores del sector del doblaje de películas y series de televisión. Salieron de la ciudad de La Coruña a las 9:10 de la mañana aproximadamente. La asamblea empezaba a las 10 de la mañana, así que esperaban llegar aproximadamente sobre las 10:10. Bueno, más o menos una hora es lo que se tarda en salir de la ciudad de La Coruña,
recorrer por autopista los 73 kilómetros que separan Coruña de Santiago y alcanzar ese hotel de Santiago de Compostela donde se iba a celebrar esa asamblea. Cuando llevaban recorridos unos 50 kilómetros, más o menos, vieron de pronto una piedra enorme en medio de la carretera, una piedra que esquivaron por poco. En ese momento se dieron cuenta de que había un coche parado en el arcén con signos de haberse dado un golpe contra el quitamiedos y 4 personas estaban fuera del coche, un hombre, una mujer y 2 niños. O sea que pensaron que se trataba de una familia que viajaba en automóvil y se había accidentado como consecuencia de esa piedra o intentando esquivar esa piedra. Total, que Teresa, que era la que conducía, dio marcha atrás y se acercó a esta familia por si necesitaba ayuda. Y en ese momento, otro coche impacta con la piedra que estaba en medio de la carretera y empieza a dar vueltas de campana hasta quedar accidentado en el arcén. Así que ahí estaban los 3 coches en el arcén, el coche de nuestras protagonistas, el coche de la familia y el que había dado vueltas de campana. Bueno, este es solo el principio de una historia extraña donde las haya. Pero mejor dejemos que continúe Teresa con este relato, que es una de las protagonistas. Así que estábamos los 3 en el arcén. Este patas arriba. Y yo lo miré. Bueno, Leo se fue corriendo a sacar la piedra y la tiró en la mediana y volvió. La mediana de la parte izquierda. Sí, de la parte izquierda. Y yo veo, ella sacó la piedra mientras el coche iba a marcha atrás y todo. O sea, porque fue en cuanto paré, ella se bajó y el coche estaba un puto plum, ¿sabes? Y yo me quedo mirando y veo un chico y una chica que salen corriendo del coche y vienen hacia nosotros, pero escapando de algo. Y él venía con la camiseta empapada, venía todo mojado. Y de eso que pienso, es increíble como las composiciones del lugar que te hacen toda pastilla en ese momento. Yo dije, no hay nadie más en el coche, porque claro, te quedas diciendo, bueno, a ver si hay que ir a sacar a alguien, o si hay que... No hay nadie más en el coche, porque si no estos 2 no salían a toda velocidad, se quedarían ayudando al que estuviera tal, y reventó el depósito de la gasolina porque este viene empapado y tienen miedo a que explote. Por eso salen corriendo, o sea, y efectivamente así era, ¿no? Bueno, nada, vinieron, entonces pues la piedra, pero ¿qué hacía esa piedra? Pero no sé qué, pero tal. Y la familia esta que estaba aquí, el chico, que el coche es de mi suegro. Iban a una sesión de fotos en Conbarro, una sesión de fotos de moda infantil. Entonces los niños iban a servir de modelos y los iban a recoger en Caldas de Reis, se llama. Sí. Bueno, en Caldas de Reis los iban a ir allí a recoger. Y el coche que era de mi suegro y no sé qué. Y yo decía, pero déjate, pero si estáis vivos de milagro, vosotros y todos nosotros, ¿sabes? O sea, da gracias. Dije, ¿qué importa el coche? O sea, que digamos que el coche que estaba parado con la familia también se había pegado la hostia contra la piedra. Ellos dijeron que no tenían ni idea de por qué salieron disparados hacia el arcén. Total, estábamos todos perfectamente, ¿no? Bueno, entonces llamamos, fíjate, entonces no había ni móviles ni nada. Esto fue en el, yo qué sé, sería en el 90 a lo mejor o así. Entonces llamamos, pues no sé si habría un SOS cerca o algo así, pues llamamos, vino la Guardia Civil, tal, llegaron los atestados y nos dijeron que nos fuéramos. Y dijimos no, porque hemos quedado con esta familia de llevarla hasta donde los iban a recoger, llevarlos a ellos ahí. Entonces ya han llamado a la grúa, ya no sé qué, bueno, es decir, pasó mucho tiempo entre que tú llamas y esto fue más cerca de, no fue como, yo qué sé, sería los kilómetros que empiezan en Coruña, ¿no? Pues esto igual fue, no sé en cuál fue, pero igual fue en el kilómetro 50 o así, pudo ser, más o menos. Y nada, pues esperamos a que todo se resolviera, a que todo estuviera bien, el atestado, el no sé qué, el no sé cuánto, esperamos a todo eso y yo dije, bueno, la asamblea ya se fue a la mierda. Claro, con todo esto ya nada, pero bueno, esto es más urgente, ¿no? Montamos a la familia en el coche y la llevamos hasta Caldas de Reis. Total, los llevamos a Caldas de Reis, los dejamos allí y dimos la vuelta para a lo que llegáramos a la asamblea. Si llegábamos a decir adiós, fue un placer veros a todos, pues ya está, ¿no? Según damos la vuelta en Caldas de Reis, aquí empieza lo raro, empieza y termina ya prácticamente. Le digo yo a Leo, a mi compañera, le digo yo, Leo, ¿cuánto tiempo hace que salimos
salimos de Caldas de Reis? Y me dice, no sé, 3 o 4 minutos. ¿Por qué? Y digo yo, ¿por qué no puede ser? Y dice, ¿cómo que no puede ser? Y digo yo, mira, la catedral. ¿Qué puede ser? Estábamos en Santiago. Según dimos la vuelta estábamos en Santiago. Pero es que cuando llegamos a la asamblea eran las 10:10. La hora a la que calculábamos llegar no existió todo ese tiempo. Es la hora a la que calculábamos llegar. Todo el tiempo, desde el accidente hasta que llegamos, no existió. ¿Desde Caldas a Santiago cuánto puede haber? 25 kilómetros Igual alguno más, sí. y luego hay que llegar al Hotel Santiago Apóstol. Pero espérate, es que había sido el accidente, esperamos a la Guardia Civil, hicieron el atestado, ¿o sabes? O sea, hicimos 25 kilómetros de más de ida o los que sean y de vuelta. No miras el reloj nunca mientras todo eso pasa, pero pues a lo mejor, yo que sé, 2 horas tranquilamente. No existieron esas horas. Son 45. ¿Cuánto? 45. Joder. Fíjate, 45. De Caldas a Santiago. O sea, hicimos 90 kilómetros de más. Sí, digo, ¿y a qué hora salisteis? No, más, porque nosotros íbamos a Santiago Apóstol y esto está a un lado de Santiago y eso está al otro lado de Santiago. 15 kilómetros. O sea que y habríamos hecho 100 kilómetros de más, entonces. Yo sé que fue al llegar, que llegas diciendo, bueno, la asamblea estaba terminando y estaba empezando, y entonces fue cuando... ¿Pero qué hora es? Pero siempre está empezando, ¿pero qué hora es? Así al final de todo era un salón muy grande, muchísima gente en aquella asamblea, y nos quedamos las dos así un buen rato como... Dices, no entiendo nada. Ya nos metimos en el rollo de la asamblea, luego lo comentábamos con gente y tal, y ya te digo, había todo tipo de opiniones. A los que le parecía tan normal que nos daban consejos sobre cómo tendríamos que haber procedido a la hora. ¿Y visteis algo extraño durante esos 3 o 4 minutos? ¿Algo que os llamara la atención? Absolutamente nada. Lo único que nos llamó la atención fue ver allí la catedral. Fue lo que nos dejó muertas. Y luego mirar el reloj cuando llegamos a la asamblea. Pero, por eso te digo, primero fue decir, no es posible estar ya en Santiago. Esa fue la primera, y la segunda fue cuando miramos el reloj y vimos que no habíamos llegado tarde. Es decir, llegamos a la hora que teníamos previsto llegar. En definitiva, que estuvieron más de 1 hora paradas entre el accidente, que llegara la Guardia Civil, que los implicados cubrieran todos los atestados, y luego hicieron unos 100 kilómetros más para llevar a esa familia a la localidad de Caldas de Rei y regresar a Santiago de Compostela. O sea que como mínimo tuvieron que emplear en todo esto, repito, como mínimo, unas 2 horas. Es decir, que tendrían que haber llegado a la asamblea como muy pronto a las 12:10 de la mañana. Y sin embargo, cuando entraron por la puerta del hotel, acababa de empezar esa asamblea. Eran las 10:10 de la mañana. Esto ya es extraño. Pero bueno, luego está el hecho del salto espacial, porque Teresa y Leo salen de Caldas de Rei después de dejar allí a la familia, y a los 3 o 4 minutos ya están entrando en Santiago de Compostela. Algo del todo imposible, porque hay 47 kilómetros de distancia entre Caldas de Rei y Santiago. Carlos, ¿por dónde cogemos este caso? ¿Por dónde lo explicamos? Porque desde luego hay anomalías para dar y tomar. Desde luego, porque aquí estamos hablando de un viaje en el tiempo, bueno, y hablaremos con los siguientes testimonios de viajes en el tiempo, ¿no? Que es algo que está muy bien para la ciencia ficción, que es algo espectacular, ¿no? Y que hasta nos gustaría a veces que fuese real. Ni siquiera los físicos pueden explicar, ni con las más revolucionarias teorías cuánticas, que se puedan realizar viajes en el tiempo de personas dentro de vehículos, ¿no? Estamos hablando de una anomalía, pero totalmente imposible, digna de la ciencia ficción. Es que no tengo palabras para explicar, o argumentos para explicar esta experiencia, ¿no? Realmente, como decía al principio, esto es de las cosas que más me sorprenden de todo el mundo de las anomalías, ¿no? Lo de los viajes en el tiempo. Claro, yo te preguntaba, ¿cómo explicamos este caso? Bueno, desde luego no hay forma de explicarlo, porque no solamente se produce ese salto
espacial, es decir, esos 47 kilómetros que desaparecen porque salen de Caldas de Rey e inmediatamente a los 3 o 4 minutos ya están entrando en Santiago de Compostela. Pero es que luego está esa anomalía temporal. Bueno, desde luego no hay por dónde coger este caso sin ninguna duda. Desde luego que no. Desde luego que no. Y además, si no me fallan los cálculos, en aquella época la autopista solo llegaba hasta Santiago. Es decir, que el tramo de Santiago a Caldas de Reis había que hacerlo por carretera, con lo cual el tiempo es aún mayor, ¿no? Yo creo que por esas fechas habría que ajustar un poco, pero yo creo que fue en el año 92 que se inauguró el tramo de autopista que unía con Caldas de Reis. Con lo cual el tiempo es aún mayor, ¿no? Es decir, el tiempo que habían perdido en ir y volver, pues no tiene ninguna explicación. Es decir, aún fue mayor el tiempo que si hubieran ido por la autopista, ¿no? Que hoy en día se recorre mucho más rápido. Pues vamos, si te parece, con nuestra siguiente protagonista, que se llama Carmen Romero. Y este suceso le ocurrió en el año 1980 junto a su novio de entonces, que se llamaba Javier. Los dos estudiaban Bellas Artes y vivían en Cuenca. Y una mañana de sábado les pasó esto. Iba con mi pareja, con Javier. Yo soy de Cuenca, era en Cuenca. Y fuimos a ver a un amigo, a nuestro amigo Pau. Estábamos haciendo Bellas Artes, llegamos sábado por la mañana y claro, te estoy hablando hace ya casi 30 años. No había teléfonos móviles ni esas cosas. O sea, nos íbamos a buscar a las casas, nos llamábamos por teléfono fijo y si no había nos buscábamos a las casas. Total que habíamos quedado el día anterior, que iríamos a verlo, tal. Total que nos pasamos por su casa. Y era un edificio que tenía 3 plantas en la parte de detrás de la antigua estación de autobuses, en la zona moderna, digamos, de Cuenca. Y el fonoporta era de los que se hablaba, pero no era como ahora con vídeo, o sea, solamente era hablado. Era por la mañana, no sé, las 11, las 12 o por ahí sería. El caso es que llegamos allí, por cada piso solamente había 2 puertas, ¿vale? Uh-huh. Llamamos a su puerta, nos contesta Pau y nos dice: subí, estoy cocinando. No sé lo que nos dijo, la verdad, pero vamos, era nuestro amigo que nos dijo que subiéramos. Entonces, yo no te lo sé explicar muy bien, pero la cuestión es que en el momento que hace el pitido ese de abrirse la puerta, o sea, en el pi ese, de repente fue como la sensación de los coches que pasaban, o sea, era una sensación extraña, pero no te lo sé explicar muy bien. Era como si se hubiera hecho como una burbuja o algo así, un momento, pero en cuestión de décimas, pero que yo solo percaté después, porque en ese momento, de esto que no lo sé qué diría, como si se me hubieran taponado los oídos o algo, o como a veces te pasa que el cerebro parece que va más despacio. No sé explicártelo. Bueno, el caso es que no había ascensor, subimos andando, llamamos al tercero, que era la última planta, a su piso, que habíamos estado ya muchas veces antes, ni íbamos, o sea, ni habíamos bebido, ni nos drogábamos, ni nada de eso, íbamos normales, habíamos desayunado y punto. Y entonces nos abrió la puerta un matrimonio joven que estaba pintando la casa. Y de esto que nos quedamos, digo, este es el tercero, aquí no vive Pau. Dice, no, nosotros nos hemos mudado hace una semana, tal. Entonces nos quedamos un poco, digo, pero el chico que dice, no sé, aquí nos acabamos de mudar. Total, que de esto que nos quedamos un poco perplejos pensando que nos habíamos equivocado de piso. Cerraron la puerta, miramos, comprobamos que era el tercero, que no había otro encima. El segundo, llamamos abajo al segundo, nos abrió otra persona que no era nuestro amigo Pau y con las mismas nos fuimos. O sea, yo me acuerdo que le dije a Javi, ¿qué ha pasado? Dice, pues yo qué sé, habremos dado un salto en el tiempo. Y lo que sí te puedo decir es que me acuerdo que al día siguiente que estuvimos el domingo, dijo Pau, joder, dice, coño, dejé la puerta abierta ahí esperándoos y no aparecéis. Después, o sea, que Pau no soy yo. Y me dejó la puerta abierta, de hecho. Un elemento muy interesante de su relato es esa extraña sensación que sintieron justo cuando su amigo Pau les abrió la puerta del portal a través del telefonillo. Y sobre esto precisamente le preguntamos.
Y lo que sí te puedo decir es la sensación esa, cuando le da el pitido ese para que se abra la puerta desde el fonopuerta, desde la casa, como una sensación como que te va a dar una baja de tensión, que te vas a perder el conocimiento y parece que todo va hacia otra velocidad. Pues un poco una sensación de ese tipo. ¿En qué sentido? ¿Escuchabas el ruido de fondo como más atenuado, por ejemplo? Sí, o sea, como si se te taponaran los oídos o tuviera un mareo y lo sientes todo así como cuando te acabas de despertar, pero, o sea, como en cuestión de décimas de segundo, porque fue como ¡fum! Y pasamos para adentro y ya subimos los escalones. Además, curiosamente no hablamos nada. Desde que pasó eso, Javi y yo no hablamos nada hasta que salimos. Y además estuvimos como un rato diciendo, ¿qué ha pasado? Como sin hablar nada, como atontados, ¿no? Como diciendo, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y esa sensación cuándo se os quitó? Cuando bajamos abajo a la otra casa, ya no tenía esa sensación. O sea, que tampoco les hicimos ningún interrogatorio a los muchachos ni nada de nada, ¿sabes? A la pareja esta, porque nos quedamos los dos un poco, yo creo que perplejos. Me quedé impactado un poco, ¿no? Porque yo sabía que había pasado algo que no era normal. La sensación era como si estuvieran dentro de una burbuja. En el momento que nos dijo, os abro, y sonó el timbre de abrirse la puerta, en ese momento fue cuando tuve la sensación esa que te decía como de los sentidos debilitados, o como si estuvieras una burbuja o algo así. Como si estuvieras una burbuja. ¿Y te daba la sensación, aparte del sonido, de que ibas más lenta o de que ibais más lentos? Sí, como que la sensación tiempo iba más lenta. O sea, yo recuerdo una sensación como de calma muy grande. Y cuando se abrieron la puerta a estas personas, vosotros pudisteis ver parte de la casa, a lo mejor, cuando se abría la puerta. Estaban pintando, o sea, era el mismo espacio, o sea, porque la entrada de la casa de Pau, desde el hall se veía el comedor y el balcón, y entonces estaban pintando el comedor, entonces estaba todo abierto, lo vimos perfectamente, estaban pintando el comedor, estaba vacío. Estaba vacío. Estaban pintando. ¿Que eran chico y chica? Eran una pareja, sí. O sea, iban con camiseta, pues como cuando te pones a pintar con ropa vieja. Ella llevaba unos vaqueros y una camiseta. Él estaba de espaldas en el comedor y me acuerdo que nos sonrió, pero la ropa, o sea, que no era de otra época, o sea, pues más o menos como la nuestra. O sea, la que os abrió fue ella, ¿no? Él estaba, me dices, de espaldas, ¿no? Él estaba en el comedor, sí, lo vimos. Y luego pudisteis comprobar a lo mejor si luego fue a vivir ahí esa pareja o quién fue a vivir a casa de esta amiga. No. Yo la verdad es que después no comprobé nada. Pau estuvo viviendo allí un año y luego ya se cambió de piso. Carlos, esa sensación de la burbuja, como si la percepción de la realidad cambiara de pronto, es una sensación muy común que describen muchos protagonistas de anomalías, protagonistas de encuentros con ovnis, con seres extraños, con apariciones de damas de blanco, con santas compañías. ¿Por qué, Carlos, esa sensación tan particular, esa sensación de burbuja, o otros testigos hablan de campana de aislamiento, es como si la realidad de pronto se desvaneciera o desapareciera o fuese diferente? Es una sensación, además, que todas estas personas no saben explicar muy bien. ¿Por qué esta sensación tan particular, Carlos? Me encantaría tener la respuesta, ¿no? La verdad es que sí, como bien decías, en el tema ovni, en temas de Santa Compañía, en muchos tipos de anomalías, de encuentros con seres o en situaciones extrañas, incluso en teleportaciones, ¿no? Que quizás de alguna manera algo parecido a lo que estamos hablando hoy, de esos viajes, no en el tiempo, sino en el espacio, esos saltos en el espacio, pues también ocurre, ¿no? Esa sensación de aislamiento, sensación de que todo se detiene, la naturaleza, si estás en la naturaleza, pues no se escucha nada, si estás en una carretera, pues no pasan coches, todo está en silencio, es como si pasaras a otro mundo, ¿no? A otra dimensión, a otro mundo concretamente, ¿no? Y en el caso que estamos compartiendo aquí, también, ¿no? Se produce esta anomalía cuando ella se encuentra que no es la casa de su amigo. No sabemos de quién es tampoco, ¿no? Ni claro. Ellos lo supieron, pero es una sensación totalmente extraña, ¿no? Y además, fíjate que yo estoy recordando, y tú seguro que también, a muchos de estos protagonistas de anomalías que describen esta sensación de burbuja o de campana de aislamiento, y siempre cuentan lo mismo, que cuando digamos que ese fenómeno extraño se desvanece es como si volviera a la realidad. Y muchos
lo describen o lo explican con un chasquido de dedos, ¿no? Hacen... Y en ese momento Sí. vuelve la realidad, en ese momento vuelve el sonido ambiente, vuelve la sensación térmica, tienes una sensación mental habitual. Es como si durante el encuentro con lo anómalo, cuando sucede lo anómalo, esas personas estuvieran en una especie de estado alterado de conciencia, pero yo tampoco creo que la explicación a estos casos sea meramente una cuestión psicológica, porque en la historia que acabamos de escuchar eran dos los protagonistas. Exactamente, eran dos personas, claro, entonces compartir una situación de ese estado alterado de conciencia conjuntamente y viendo los dos lo mismo, pues ya es algo bastante más complicado de explicar, ¿no? Pues vámonos, Carlos, si te parece, con nuestro siguiente caso. La protagonista de esta historia se vio en una época del pasado, como en los años 30 o 40 del siglo XX, y todo eso mientras caminaba una mañana por el barrio gótico de Barcelona. Serían más o menos las 11 de la mañana de un día de los primeros meses del año 2000, cuando la empresaria Natalia Mas caminaba por la calle Sant Domènec del Cal. De pronto se dio cuenta de que la calle estaba desierta. Algo bastante extraño a esas horas, pero bueno, tampoco le echó más cuentas. Y acto seguido dobla hacia la calle Sant Sever y de pronto se encuentra en medio de lo que ella en un primer momento interpreta como el rodaje de una película de época. Piensa, vaya, me he metido en el medio de un rodaje. Al coger y atajar, pues como si estuviesen rodando una película, ¿vale? Lo que pasa que como si estuvieses metido, como si hubiese cambiado un poco hasta el clima y todo, o sea que era el mismo momento, pero si en vez de tener a lo mejor un momento de mañana, pues era como si fuese por la tarde y hubiese una neblina, y como si estuviesen rodando una película con efectos especiales, que yo incluso pensé, pues me he metido en medio de un rodaje, me he ido a la olla y mira, lo que pasa que tal como lo vi, pues me desaparecí y no sé lo que podría durar esto. O sea, lo que sí es que el ambiente era pues gente con ropa antigua, pero antigua, no sé, como si fuese a principios del siglo, ¿sabes? Y la zona donde luego yo digo, bueno, esto que ha pasado y tal, sí que hubo como en su momento, en la época de la guerra, como una reyerta y tal, y hubieron ahí fusilamientos, no sé si tenía que ver algo el rollo este, pero iban así. O sea, por ejemplo, yo recuerdo gente que corría con una especie de babis de estos hombres, que luego los ves pues a lo mejor del año 30 o el 30 y algo, como comerciantes que van con esas camisas por fuera tipo pintor, que no es de pintor, que eran de comerciantes, ¿no?, de la época. Eso es más que nada lo que recuerdo. Eso y el caballo, bueno, el carruaje del caballo y el golpe que me dio, que me tiré para atrás y luego, claro, al desaparecer pues me quedé así un poco de... Me ha jugado una mala pasada mi cabeza. Lo que pasa que al día siguiente pues yo tenía en la pierna un golpe con unas características especiales que no tenían nada que ver a un golpe contra una pared o contra, no sé, o contra nada, es que no había nada allí. O sea, fue yo como si me retirase porque me venía el carruaje encima, ¿sabes? Y entonces me di un golpe, pero el golpe no me lo di contra una pared, o sea, de una forma así como de pezuña, de patada de caballo, no sé, una cosa extraña. Y en cuanto a la marca, al llegar a casa, ¿te miraste qué tal? No, al día siguiente, claro, me dolía la pierna y al día siguiente me vi como un morado que fue cogiendo un color y parecía pues como si fuese una herradura, una parte de herradura. Pero vamos, que me dolía, que quedó morado, no fue una tontería, una rascada ni nada de eso. De hecho yo, el golpe que me di, que me tiré para atrás, no es que me tiré para atrás porque parecía que aquello que tropiezas o que a veces vas liado o algo y parece que vais a chocar con alguien, no, me tiré para atrás como que se me tira encima esto, ¿sabes? Y el golpe, o sea, el que no te arrolla pero te da un golpe. Entonces, claro, cuando desaparece aquí dices, bueno, me ha jugado una mala pasada, pero no he tropezado, no me duele el tobillo, me dolía el muslo, que era donde yo había recibido el golpe. Claro, por supuesto quisimos saber más sobre ese golpe, aparentemente una coz del caballo del carruaje. Sí, es curioso, sí. Cuando tú recibes un golpe, notas su calor, ¿verdad?
Pues yo aquí noté frío. Yo te doy a ti un golpe y notas calor. En el golpe notas calor, no es un golpe frío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es diferente, o sea, a ti te dan un golpe, tú te caes y si notas alguna temperatura es calor en el sitio, ¿no? Aquí no. Es diferente, ¿sabes? No sé, es una cosa rara. Y cuando sentiste el golpe del caballo, ¿realmente viste que te daba una coz el caballo? Sí, como que a la hora de girar, ¿sabes? Me hubiese dado un golpe con la pata. Podía hacer la rueda, lo que sea, lo que pasa que la forma sí que era como si me hubiese dado una coz. O sea, que tú estabas escapando, digamos, te habías girado. Como si tú ves que te viene un coche y te retiras. Pero bueno, te da. O sea, es que te tira encima el bicho y al final te da, pero te da con una parte. Claro, luego al desaparecer dices, se me ha ido la olla, estaba soñando yo, pero si al día siguiente tienes un morado, pues oye, con una esquina de una puerta no me puede dar con esta forma, ¿no? Te quedas así y dices, joder, lo que ha pasado es raro. Pero ¿cuándo es que vuelve la normalidad? ¿Cuándo desaparece esa escena de otro tiempo? Escuchamos a Nati más. Cuando el caballo te da, es cuando vuelve la normalidad. Cuando me doy el golpe. Cuando me doy el golpe y veo que gira, pues entonces que yo dije, a ver, ¿qué ha pasado? Me da un golpe, miro para atrás y ya, pues todo normal, sin nadie. Y dices que la escena duró bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto pudo durar? Es que yo la sensación que tengo es que duró segundos. Segundos. Ahora, la sensación de la película, pues podría haber durado a lo mejor 3 minutos, pero la sensación que yo tengo, y por el espacio que es, me da la sensación que a lo mejor eso podrían ser 10 segundos, 12 segundos. Lo que pasa que la escena, pues si la piensas, es algo como fuera de tiempos. Carlos, en este caso, como en el anterior, aparentemente no podemos hablar de alucinación o de estado alterado de conciencia, porque Natividad, recibió la coz del caballo y le dolió, y al día siguiente se descubrió un moratón con la típica forma de una herradura de caballo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Viajó físicamente a otro tiempo y luego regresó al presente? ¿O de algún modo ese otro tiempo se coló en nuestra realidad o en el presente de Nati en ese momento? ¿De qué estamos hablando, Carlos? Me gustaría saber la respuesta. La verdad es que es difícil explicar una experiencia en la que hay un efecto físico, ¿no? Que es luego visible. Hombre, podrías darle muchas vueltas y hablar de que, bueno, aquí se produjo una alucinación y luego somatizó aquella experiencia. La marca le surgió no desde fuera, sino desde dentro. Muchas veces se ha hablado de este tema y se ha estudiado también incluso, ¿no?, de estas marcas que se somatizan, ¿no?, después de una experiencia mística, por ejemplo, que se ha estudiado mucho en ese campo. Pero yo creo que es agregar muchos elementos, ¿no?, como para explicar racionalmente algo que seguramente tiene una explicación bastante más simple. Ahora, ¿cuál es esa explicación? Realmente, pues no tengo palabras para explicarlo, ¿no? Uh-huh. Tú acabas de apuntar ahora algo muy interesante y es la capacidad de generar algún tipo de heridas o de marcas en nuestro cuerpo simplemente con el poder de nuestra mente. Y sobre esto, además, hay estudios tremendamente interesantes. Eso podría explicar ciertas marcas, por ejemplo, las marcas de la crucifixión, ¿no?, en las palmas de las manos. Uh-huh, que tantos místicos tienen, claro, sí. Sí, que tantos místicos tienen, ¿no? Y que apuntaría precisamente en esa dirección, que todo es mental, ¿no? Que si de verdad fuese algo sobrenatural, hoy en día sabemos que Jesús no fue crucificado precisamente por las palmas de las manos, porque si no, esas manos se hubieran desgarrado y no podría haber estado clavado, ¿no?, sino que tendrían que haber clavado a la altura de las muñecas, ¿no? Y sin embargo los místicos, ¿verdad, Carlos?, siempre muestran esas marcas, esas heridas de la pasión en las palmas de las manos, porque así es como se suele representar la crucifixión de Cristo, ¿no? Indudablemente tiene un efecto mental, ¿no?, ese tipo de manifestaciones, ¿no?, en el propio cuerpo, en el que se reproducen, digamos, lo que ellos creen, en el caso de los místicos, lo que ellos creen que fueron las llagas de Cristo, ¿no? Uh-huh. Aplicarlo aquí, en el caso que escuchábamos de Nati,
pues habría que a eso sumarle toda la experiencia tan extraña que nos acaba de relatar y que no tiene ningún sentido, porque en los místicos sí hay una motivación, ¿no? Hay, digamos, emular o pasar por el dolor, el sufrimiento, empatizar, digamos, con aquel sufrimiento de Jesús. En el caso de Nati, pues es una experiencia que ni la buscó, ni estaba relacionada con su vida, ni tenía ninguna implicación. Entonces, claro, ahí es más difícil encajar, digamos, que esas marcas del caballo se hayan somatizado, ¿no? Simplemente añade un elemento más a tener en cuenta, ¿no? De decir, bueno, esa experiencia realmente ocurrió, o sea, ocurrió físicamente. Es que las preguntas son muchas, ¿no? Y la verdad es que las respuestas pocas. Pues vamos, Carlos, con otra historia. Los protagonistas son el matrimonio formado por María José Rivera y Luis Reñones. A las 11 de la mañana de un día de julio del año 2005, ellos y un montón de familiares de los dos pues estaban en el jardín de su domicilio celebrando el bautizo de Miguel, el hijo pequeño de los dos, que dormía plácidamente. No vamos a adelantar ningún detalle más. Esta era la conversación que mantuvimos con María José y Luis. Nosotros acabamos de venir a vivir, acababa de nacer Miguel, que es el pequeño, y el mayor tenía 4 años. Y en toda la zona, que puede haber podemos vivir unas 3.000 personas, entre 2 y 3.000 personas, vivíamos 8 o 10. Y entonces nos había regalado su tía esa misma, bueno, como regalo de bautizo. Espera, que voy a poner para que lo vea la pantallita. Ah, bueno, su tía, que es del barco de Valdeorras, por Ensana. Y nos había regalado un vídeo babysitter, que era la novedad y tal, de marca Chico, que es una marca conocida. Y bueno, pues lo típico, que en vez de audio, tiene audio y vídeo. En las instrucciones pone que alcanza 100 metros, 50 metros. Mentira. De la planta de arriba aquí ya se ve con interferencias. Entonces, ¿esto qué es? Explicarme. El vídeo babysitter tiene una cámara fija que la pones donde el bebé, y esto que es portátil, un aparato portátil, que es una pantallita donde tú ves y oyes al bebé o a la persona que cuidas. Esto se pone así en la cuna, se pincha, una pinza y enfoca. Y Enfoca tiene al niño. Visión nocturna también, bueno, con poca y esto luz. lo pones donde tú estés. Claro, te lo llevas, Y se ve, portátil. pero fíjate la pantalla que es. O sea, que no es una pantalla de móvil. No, es esta pantalla. En su época los móviles no tenían más. ni cámara de fotos. ¿Y esto estamos hablando del año? 2005. 2005, sí. Esto fue en mayo, junio. Julio, cuando el bautizo del niño. Sí. Entonces vino para el bautizo y nos compró lo típico movimiento español. Yo lo enchufo, le doy los botones y funciona. Veo Y ya que está, no miramos las instrucciones ni nada. Y bueno, vamos al bautizo, que era por la tarde, éramos 26 personas más o menos. Llegaríamos sobre las 11, tenemos un jardín aquí, un jardín pequeñito, y bueno, pues nos fuimos todos ahí, era verano, ¿no? Hacía calor, y estábamos ahí. Todavía no habíamos servido nada de beber, o sea que no daba tiempo. Y entonces el niño estaba en el piso de arriba y le había acostado a María José en la cuna. Entonces se había bajado el aparato móvil. O sea, esto estaba en la cuna, en la segunda planta. Claro. Y esto estaba aquí. Claro, se lo bajó en una aquí. mesa. Y no lo sacaba al jardín porque ya se pierde la cobertura. O sea, aquí se veía medio, se iba viendo, y ya ahí abajo no, porque el alcance es muy pequeño. Bueno, y entonces... Aquí hay un balcón, unas escaleras, y la gente estaba ahí. En el jardín. Nosotros estábamos ahí y María José aparecía y dice, ¿estáis todos ahí? Pues sí, estamos aquí todos, ¿no? Dice, no sé. ¿Por qué? No, pues nada. Y volvía, ¿estáis todos ahí? Sí, claro, estamos aquí todos. No sé, alguien que haya ido al baño, ¿va? Bueno, y volvió para adentro. Y luego, no sé, a los 2 minutos salió absolutamente... Porque no me hacían caso. Claro, salió absolutamente histérica. Por favor, venid, que hay alguien en casa. Se ha metido alguien, ¿no? Y claro, tanta gente en casa, pues
No, era verano, la puerta estaba abierta. Lo mismo. Y entonces, claro, el susto viene porque, según sus indicaciones, se ha podido colar alguien, ¿no? En casa. Empezamos a registrar, no hay nadie. Dice, es que mira, y cogió el aparato, comprobamos que ya no había nadie en la habitación, coge el aparato y se veía en la cámara a una mujer, se distingue a una mujer, al niño, nuestra habitación, perfectamente, porque se ve bien, porque la cámara la pones como en un lateral y no solo ves el bebé, ves parte de la habitación, o sea. Y veíamos a una mujer que se acercaba al niño, le daba un beso, no hacía nada raro, estaba por allí, se movía y era incompatible con la realidad, porque subíamos y no se veía la persona que estaba arriba, se seguía viendo esto no fue un flash de imagen, esto fue durante 5 o 6 minutos. Entonces veíamos una persona que estaba haciendo eso, ¿no? Y entonces comprobamos que no había nadie otra vez, vamos todos abajo, no hay nadie. Y entonces, ya insisto, durante 5 o 6 minutos, pues el marido de Raquel, dice, mira, esta que sale aquí eres tú, por María José. Porque llevaba mi misma ropa. Llevaba la misma. Y yo llevaba el pelo largo y llevaba una coleta. Y esa persona llevaba una coleta. Y dice, mi ropa. Pues sí, mírala. Y viendo durante otro, mira, claro, eres tú. Esto que le hemos dado algún botón, lo ha grabado, pues si ahora por lo que sea hemos dado otro botón y está reproduciendo. De otro día. Porque era de día. Claro, ese dato es fundamental. Porque se veía la puerta del baño que tiene luz natural. Dice, ¿ves? Y la luz natural en estas cámaras destaca mucho porque se ve muchísimo, no tiene nada que ver. Dice, ¿ves? Y él es de día, y además se veía la radio, la música, y era ya en nuestra habitación sin duda. Y era de día. Dice, claro. Entonces, pues nada, lo apagamos, lo volvimos a encender y se dejó de ver eso. Se veía en tiempo real. Porque además, en la imagen el niño se veía despierto. Sí. Y en la realidad estaba dormido. O sea, en el momento ese estaba dormido. Pues eso, que le hemos dado a grabar. Entonces, pues, día siguiente, cojo las instrucciones y empiezo a leerlas. Y yo veo que no hay nada que pone que grabe. No, justo eso fue al fin de semana siguiente. Y pasó más o menos lo mismo. Yo había invitado a unos amigos para tomar aquí algo, era por la noche, subí al niño, lo acosté, le pusimos la cámara y cuando yo estoy en la cocina lo muevo y veía a Miguel y lo movía así porque esto hay veces que había que hacer así para coger la señal, y lo muevo y veía a otro bebé. Pero era una imagen como de otra época, un bebé así con un chupete así aquí, así, y como otro color, otra cosa. Y justo en ese momento fue cuando, que menos mal que en las dos ocasiones había más gente, porque puedo decir, pues me falla, yo qué sé. Y entonces entran por la puerta y le digo, por favor, mirar esto. Y dice uno, dice, si parece un bebé muerto. Y en esto bajas tú por la escalera, claro, y es cuando dices, María, esto no graba. No. Y yo le dije, no, ya lo sé. Digo, pero es que mira lo que estamos viendo aquí. Y ahí fue cuando ya directamente embalamos la cajita, y se guardó. Y ya está. ¿Y no lo volvisteis a poner nunca más? Yo no lo he vuelto a poner nunca más. De hecho, la llevé en esa segunda vez fue cuando la llevamos ahí a Chico y le dije, mira, esto me devuelves el dinero porque esto no vale, porque esto no proyecta el presente. Entonces, claro, no vale. O sea, yo quiero ver que si el niño está durmiendo o llorando o lo que sea, que es para lo que vale esto. Y digo, y es que salen cosas muy raras. Y me decía, oiga, pero que bueno, pues lo llevamos y lo llevaron al servicio técnico, tenemos el informe del servicio técnico, dicen que el aparato funciona perfectamente. Y yo le decía, no, si funciona, funciona, pero no hace la misión que tiene que hacer. El aparato no. Yo no veo el presente. El aparato nos dijo Chico, bueno, comprobando el servicio oficial, nos lo dijo por teléfono, pero ya lo confirmó, no tiene ningún dispositivo de almacenamiento de memoria, nada. Es emisor receptor, nada más, no tiene más. De hecho, se considera un sistema de seguridad en sentido para bebés y personas mayores, que si tú has grabado y se pone a reproducir, puede ser peligroso, pues le está pasando algo y tú no te enteras. Entonces, por eso es peligroso. Y no graba, no tiene ningún dispositivo físico. Algún detalle
que creo que es importante y que es cuando funciona normalmente, que es la realidad, de vez en cuando surgen interferencias, la típica nieve, ¿no? Bueno, pues, interferencias. Sin embargo, cuando los 5 o 6 minutos que estuvimos viendo esta imagen, era clara y nítida como nunca. O sea, se veía perfecto. De hecho, no hubo ni la más mínima interferencia, no... Claro, de hecho, cuando nos dimos nada. cuenta, porque yo si no, aunque se oye, o sea, tiene la audio. imagen, más que nada es que le oigas. Bueno, la imagen está bien, pues bueno, pues un poquito más, ¿no? Que los walkie-talkies estos más básicos. Y yo no lo había percatado hasta que uno me dice, un niño que estaba en el bautizo, en la primera vez, me dijo, dice, Mari, ¿qué es esto? Y en ese momento esto estaba así. Entonces no es O interferencia. sea, no se veía nada. Y le dijo, no lo toques, que esto hasta que cojo la señal, digo, nada, esto es para ver a Miguel si se despierta o lo que sea. Y fue cuando yo lo moví, que vi a una, o sea, justo al moverlo y al pillar la señal, fue cuando vi a una persona con una coleta, solo, porque nadie le vimos la cara, nadie. En ningún movimiento que ella hacía, nadie. Digo ella porque parecía una mujer. Fue cuando veo que le está dando un beso al niño. Y yo pensé, ¿quién habrá subido arriba? Porque claro, había tanta gente. Y tengo mis primas de Vigo, pues una de ellas tiene el cuerpo como yo. Y llevaba la coleta también, Raquel, ¿verdad? Y dije, mira que andan subiendo a molestar de esto que piense así rápido. Vienen a molestar al niño. ¿Pero qué pasa? Porque además yo pensé todo racionalmente. Digo, pues igual ha subido la mujer a cambiar. De esto que piensas todo siempre muy rápido. Ha subido a la mujer a cambiarse de ropa y tal. Pero es que me asomo en el balcón y la veo ahí. Y dije yo, la madre de Luis ya ha subido a encordiar al niño. Y entonces fue cuando yo subo. Claro, mi sorpresa es que yo subo y el niño está durmiendo plácidamente y no hay nadie. Entonces me voy a las habitaciones, porque bueno, lo que he subido pueden estar en el baño, lo que sea, no veo a nadie. Entonces vuelvo a bajar y es cuando dice Luis que yo decía, oye, ¿estáis ahí todos? ¿Falta alguien o tal? Y no me hacían ni caso. Porque tú fuiste buscando por las habitaciones de la casa por si había alguien. Claro. No, más que nada para ver quién había subido. O si el niño se había despertado, lo que sea, porque yo de aquella... Para regañarlo. Entonces cuando bajo, vuelvo, oye, pero dice, ¿pero qué pasa? Y ya mi prima, Patri y otro amigo, viene y digo, porque yo he visto a alguien arriba. Dije, por favor, mirarlo. Y ya ve a una persona, esta chica, llevaba, además es que me acuerdo, la falda blanca y la camisa blanca, sacudiendo las alfombras, sacando la bañera del baño, como yo hago habitualmente. Eso lo hago yo, o sea, lo hago yo. Y entonces Patri empezó a chillar, es verdad que hay alguien. Entonces fue cuando ya todo el mundo subió, bueno, se cayó la mesa, las copas, subieron corriendo, uno para el garaje, otro para... Claro, siempre pensando que se había metido una persona. Entonces mi miedo era, por favor, que me lo raptan, porque es que pueden pasar cosas de esas. Y ya me decían, Mari, pero si es que está arriba, si es que el niño está durmiendo, es que no hay nadie. Miraron por las ventanas, en el garaje. La guardilla sacó la cabeza por las ventanas esas tal. Se registra. No hay nadie. Y ya fue cuando uno dijo, pero si eres tú, Mari, que eres tú. ¿Y eso quién te lo dijo? ¿Un amigo? Un amigo. Sí, reunimos a todos aquí en el salón. Todos estaban bien. Todos aquí para comprobar que no hubiera duda que alguien hubiera quedado por ahí y tal. Bueno, no había duda, pero bueno. Y nos pusimos a verlos todos. Lo estábamos viendo todos. La imagen. Claro, que fue cuando dijeron, es verdad. Claro, dice, pues esta. Lo que pasa es que, claro, ya surgió un poco la calma al saber que no había nadie. Que podía ser el aparato, que había grabado a alguien, que fue la idea que tuvo alguien, Adolfo. Sí, fue él el que dijo, pues eres tú, por favor, si eres tú. Efectivamente. Esto se habrá grabado y ahora la habéis dado aquí y se ha reproducido de otro día. Sí, pero estuvimos... Pues eso, 4, 5 o 6 minutos de aquí ya no viéndolo había todos. Los móviles. O sea, no era... Claro, cuando fue el chico decir, esto es que lo habéis grabado, se ha grabado y se está reproduciendo, entonces, porque yo ya directamente, o sea, mis piernas me temblaban, me acuerdo que me senté ahí en el balcón y que yo decía, vámonos de aquí, coja al niño y vámonos. Porque yo qué sé lo que me dio a mí por pensar. Y entonces, claro, fue cuando lo apagaron y ya está. Y a mí, como ya me habían dicho que es que era de grabado, pues ya pues todo te quedaste tan normal, más tranquila. Sí.
Y esa ropa que aparecía en la imagen es la que tú utilizabas habitualmente o alguna mañana. No, coincidió. No, la suele usar. Sí. Que decir que alguna mañana la podrías haber usado, pues sí, para... seguramente sí la habrá, sí. Y tú... Pero no es una ropa que yo diga, esta me la pongo para limpiar. Vale. No. Sí. Y... No, es que no es una ropa además que me suela yo poner. Y si tú tratas de hacer memoria, ¿puedes pensar el día más cercano a ese en la que pasaron los hechos en el que hiciste eso con esa ropa? Podría haber sido el día anterior, como 5 días antes. ¿Pero es lo que habitualmente hacías tú? Sí, eso sí. O sea, sacar el cambiador del baño. Eso, ¿qué es lo que se veía en las imágenes? Cogía las alfombras, las recogía para sacudir, barría, estaba barriendo y sacó el cambiador del baño. Y se oía la radio. El niño estaba despierto. El niño estaba despierto. Se veía la luz de la ventana. La luz de la ventana se ve como entra el sol. Era por la mañana, era evidente. Estas cámaras Pero yo insisto, y ahora lo vas a ver, se veía hasta el hall. Ahora mismo, haciendo memoria, es como si una cámara estuviera filmando esa situación. Y un detalle solo. La imagen, cuando tú la veías, todos esos actos, se ve una imagen cotidiana y se reconocía perfectamente en nuestra habitación, porque es singular. No, y la cara de Miguel era Miguel. Y era el niño riéndose, el cambiador era el cambiador, nuestras cosas, es que la radio en la mesilla, era nuestra habitación. Armario. O sea, el niño en esa época dormía estaba en vuestra habitación con la cuna. ¿no? Sí, todo. Y era de día, o sea, es una situación como grabada por el día y reproducida a las 12 de la noche, por poner una hora aproximadamente. Cuando dices... Luego a la semana siguiente, el sábado siguiente, simplemente vimos un niño, o sea, yo movía el S y se cambiaba la imagen. ¿Y eso cuándo pasó? ¿Cuándo lo viste? ¿A qué hora? ¿Te acuerdas? Serían las 11 de la noche, 11:30. ¿Y cómo fue? ¿Tú estabas...? Nada, terminábamos de cenar y estos amigos iban a venir a tomar algo aquí al jardín, era verano, y cuando entran por la puerta fue cuando yo lo dije. Y le digo, por favor, mirar esto. Y fue cuando uno de ellos dijo, uy, sí, parece que está muerto. Entonces yo movía a él y se veía a Miguel y movía, porque además Miguel no dormía con chupete, que fue lo que me llamó la atención. No era Miguel, y al moverlo se cambiaba la imagen totalmente, se cambiaba y era una cuna, pero se veía como en blanco y negro. Y así, y con una cosa aquí, no sabía si era un chupete, pero era como una cosa aparte, aquí, y así, como si estuviera amortajado, como de otra época. Y no se veía cuna ni nada para ese niño, solo se veía... Es que es curioso porque con la cámara se veía como un halo así. Es imposible enfocárselo lo que es la cara, y aunque tú acerques mucho se distorsiona. No eres capaz de enfocarle a un bebé lo que es como en un óvalo estaba metido, o sea, y daba muy mala sensación esa imagen. Daba mal rollo. Y tú decías que lo movías y aparecía otra vez tu hijo, Miguel, y lo movías otra vez y aparecía esa imagen. Es decir, que cada vez que lo movías cambiaba la imagen. Sí. De Miguel a eso, de Miguel a eso, de Miguel a eso. Nosotros sabíamos, como te había contado, no vivía nadie por aquí, nadie. Aquí enfrente Raquel, alguno más. Aquí enfrente me refiero, yo que sé, a 20 metros. Y estamos hablando que en lo que es el tiro de la escalera hay 3-4 metros y la señal ya se pierde. Bueno, pues a 20 metros, y preguntamos si había tenido alguna visita. Sabíamos que ellos no tenían bebés ni nada, pero si habían tenido alguna visita. Y garantizado, a menos de 50 a 100 metros no había absolutamente nadie. Y lo más curioso es que las imágenes, estas dos imágenes, eran más nítidas que cuando mejor sintonizas el aparato. Es decir, donde se veía aquel bebé y la imagen en la que aparecías tú. Sí. Eran más nítidas. Sí, más nítidas. De hecho, cuando apagué el aparato para encenderlo, supuestamente porque estaba reproduciendo y no sabía quitarlo, volvió la imagen en tiempo real y ya no era tan nítida. Se veía un poquito de niebla, venía y se ve la imagen, era más...
¿Y cuánto tardaste tú en llevar el aparato al servicio técnico? ¿Fuiste tú? Nada. Pues eso sería un sábado, pues igual fuimos el lunes la semana siguiente. Y entonces tú vas, y en el servicio técnico, ¿quién fue, ella o fuiste tú? No, lo dejamos en la tienda. ¿Lo dejasteis en la tienda? En la tienda donde lo compramos, pues tenía 15 o 20 días, no sé. ¿Que fue en Madrid, donde lo comprasteis? Aquí en Valdemoro. En Valdemoro. Aquí. Y dice, bueno, pues claro, primero que empiezas a entender la gente que cuenta cosas raras, que siempre piensas que menudo frikis que habrán tomado antes, empiezas a comprender a la gente cuando tú mismo te sientes un incomprendido. Pues le dices que está haciendo algo. Yo primeramente había contactado por teléfono y les pregunté que si grababa y me dijeron que no, me pidieron el número de serie, se lo di y me dijeron que no había ningún aparato de chico que tuviera esa función. Precisamente fue lo que me dijeron, que es un aparato de un sistema de seguridad para que sea en tiempo real. Dice, hay los milisegundos que haya de retardo de envío de la señal por interferencia, pero nada más. Como opinión, si puedo darla, sí, claro. Como opinión personal, el aparato estaba reproduciendo una escena del pasado. Es una opinión, una sensación, o sea, es todo subjetivo. No daba inquietud, no veías peligro, no veías... Se veía, sin verle la cara, sabías que era María José, que era su madre, haciendo las tareas domésticas de un día normal, un día cotidiano, una mañana cualquiera, pero de día. Con el niño despierto, nuestra habitación se distingue perfectamente. O sea, eso lo tengo claro. Carlos, no sé si preguntarte por este caso, porque es tan inclasificable que, bueno, yo no sé qué podemos aportar. La primera vez que lo escuché me recordó mucho a la historia del cronovisor, aquel artilugio que era capaz de captar imágenes del pasado, ¿no? Pero aquí hay varios elementos. Ya sabes que a mí me gustan mucho las maquinitas y bueno, estudié electrónica cuando hice la secundaria y es un tema que me gusta mucho, todo lo relacionado con la tecnología, ¿no? Y estuve buscando el aparato del que hablaban, el comunicador este que transmitía imágenes de vídeo, y es verdad que no tiene ninguna forma de grabar, ¿no? No hay ninguna manera de que aquellas imágenes que veían, que no solo vieron los padres del niño, sino también otras muchas personas que estaban en la casa en esos momentos, no había forma de que aquello estuviese grabado. Y hay que tener otra cosa en cuenta, esto fue en el año hace casi 20 años, la tecnología no es la que hoy tenemos hoy en día, y grabar unas imágenes de vídeo durante 5 o 6 minutos que dicen ellos, realmente llevaría mucha memoria, no podría estar guardada en ninguna parte, en un aparato de aquella época difícilmente, ¿no? Un aparato, mucho menos un aparato de estos que es simplemente un monitor, es decir, está para monitorear a los pequeños, ¿no? Digamos que tecnológicamente es muy complicado darle una explicación, ¿no? A todo aquello. Y es verdad que sí, que el caso es bastante inclasificable. Como poco. Carlos, nuestros sentidos nos indican que el tiempo es lineal, que va del presente al futuro. Eso es lo que dicta el sentido común. Pero la cuestión, desde el punto de vista científico, es bastante más compleja. Nadie sabe exactamente lo que es el tiempo y además el espacio y el tiempo parece ser que es un todo. Por eso hablamos, o hablan los físicos, de tejido espaciotemporal. Carlos, a ver si nos puedes aclarar algo en este sentido. ¿Qué es el tiempo y cómo funciona el tiempo? ¿Por qué no es lo que parece? Claro, bueno, aquí es algo que todavía no hay una certeza absoluta, ¿no? Como tantas cosas en la física, muchas veces damos por hecho muchas cosas, pero el tiempo para nosotros no solo es una percepción, sino es algo que podemos medir con bastante precisión, es decir, el tiempo que transcurre. Otra cosa es nuestra percepción del tiempo a nivel personal, ¿no? Que a veces un minuto puede parecernos una hora y una hora un minuto, ¿no? Ahora bien, en las ecuaciones teóricas de la física, sí es verdad que el tiempo, digamos, actúa como, por hablar de forma sencilla, como una dimensión más, y que el tiempo se ve alterado por la gravedad fundamentalmente, ¿no? Por la gravedad, pero un campo gravitatorio, es decir, un campo con unos niveles de gravedad como los de un planeta, un satélite, por lo menos, una estrella. Algo que evidentemente pues no explicaría
esos campos gravitatorios no existen en las experiencias que hemos escuchado hoy, ¿no? No afectaría, no sería imposible crear un campo gravitatorio que alterase el tiempo en tal magnitud que produjera las experiencias que hoy día escuchamos, ¿no? Pero ya sabemos desde hace bastante tiempo, gracias a Einstein, que el tiempo es algo, digamos, voluble, es algo que cambia con la gravedad, como tú muy bien acabas de explicar. Dependiendo de la gravedad, el tiempo discurre más rápido o más despacio, y también varía con la velocidad. Y todo esto lo descubrió Einstein en el año 1905, que ya ha llovido. Él era un gris funcionario del Departamento de Patentes de Berna, en Suiza, y este hombre cambió la concepción del mundo como no lo había hecho nadie en la historia, y además lo hizo sin aparatos y sin posibilidad de entrar en ningún laboratorio de física, únicamente con un lápiz, un papel y su prodigiosa mente. Y con esos elementos enunció la teoría de la relatividad especial. Es decir, que Einstein fue el responsable de matar, entre comillas, el tiempo. Según su hipótesis, que luego se comprobó experimentalmente, el tiempo lineal es solamente una convención de los seres humanos, pero la realidad es muy diferente y lo acabamos de explicar, ¿no? Su descubrimiento suponía, entre otros asuntos, que viajar al futuro no solamente era posible, sino que ya lo estábamos haciendo, aunque a pequeña escala. Para resumirlo llanamente, el tiempo es elástico, depende de la velocidad a la que nos movamos. Y unos años después, en 1915, mejoró su teoría, a la que llamó teoría de la relatividad general, y que también acabó validándose experimentalmente. Y básicamente venía a demostrar lo que tú decías ahora, Carlos, que el tiempo no puede ralentizarse solo con la velocidad, sino también por efecto de los campos gravitatorios. Ya hemos dicho que Einstein enunció su teoría de la relatividad especial en 1905, pero no se comprobó la absoluta veracidad de su descubrimiento hasta muchas décadas después, hasta el año 1971, cuando dos físicos introdujeron unos relojes atómicos de alta precisión en unos aviones que volaban alrededor del mundo y sincronizaron esos relojes atómicos con otros relojes atómicos que estaban en un laboratorio. Y el resultado no dejó lugar a dudas. El tiempo transcurría más despacio en los aviones. Pero es que Einstein no se quedó solo ahí, sino que también hizo otro descubrimiento trascendental, que nada en el universo puede superar la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Por tanto, esa es la barrera a la que podríamos acelerar, si tuviéramos la tecnología, una nave para viajar por el espacio. Pero, si algún día, Carlos, consiguiéramos construir una nave espacial que alcanzase casi la velocidad de la luz y que estuviese, por ejemplo, un año volando por el espacio, cuando esa nave aterrizara en nuestro planeta, para la gente de la Tierra habrían pasado 7 años. Es decir, que para esos astronautas habría transcurrido un año y para la gente de la Tierra habrían pasado 7 años. O dicho de otro modo, esos astronautas habrían viajado 6 años al futuro. Pero eso sí, solo con billete de ida, porque no podrían volver al pasado. Por lo tanto, el viaje al futuro es absolutamente factible. Lo que parece más complicado, desde el punto de vista de la física, es viajar al pasado. Sin embargo, en marzo del año 2019, los medios de comunicación de todo el mundo daban a conocer un polémico experimento llevado a cabo por científicos del Instituto de Física y Tecnología de Moscú en colaboración con investigadores de Estados Unidos y Suiza. Los especialistas lograron por vez primera que un electrón se desplazara hacia atrás en el tiempo, aunque fuese solo una mínima fracción de segundo. Repito, consiguieron que un electrón se desplazara hacia atrás en el tiempo. Es verdad que estamos hablando de un electrón, es decir, de una partícula subatómica. Que algo así pueda suceder en el mundo de los grandes cuerpos, en la realidad ordinaria en la que nos desenvolvemos, es un anatema científico. Date cuenta de que, por ejemplo, para aplicarlo, porque hoy estamos hablando de una serie de experiencias que han vivido unas personas, incluso algunas más de una a la vez,
Date cuenta que, por ejemplo, comparar un electrón que pueda volver atrás, aunque el experimento pueda ser correcto y ocurra aquello, eso tendrá que validarse repitiendo el experimento y obteniendo los mismos resultados. Es así como funcionan las cosas en física. Pero date cuenta que si pudiera un electrón volver atrás en el tiempo, si verdaderamente se comprobase que es así con experimentos repetidos, ¿cuántos electrones hay en un cuerpo humano? ¿Y cuántos electrones hay en 2 cuerpos humanos? Con los casos que hemos puesto esta noche donde hay 2 personas, ¿no? Y un coche incluso. Átomos en el cuerpo humano hay, para que nos demos una idea, un 1 y 27 ceros. Cada átomo tiene varios electrones y muchísimas más partículas subatómicas. A ver, repite eso. Un 1 seguido de 27 ceros. Eso es una barbaridad. Ni nos podemos imaginar esa cifra. Claro, y además electrones, por ejemplo, un átomo de carbono, que buena parte de nuestro cuerpo es carbono, tiene 4 electrones. El hidrógeno tiene 1, y metales mucho más pesados o elementos mucho más pesados que también están en nuestro cuerpo, tienen muchos más, pero es que además hay otros tantos protones, otros tantos neutrones, y hay muchísimas partículas subatómicas, además, que conforman un cuerpo humano. Entonces, yo creo que es una cifra inimaginable para que sincronizar todos los átomos, todas las partículas, todos los electrones, todo lo que hay en un cuerpo humano, sincronizarlo de tal manera y someterlo a ese viaje en el tiempo sin que pierda su esencia, es decir, sin que se desintegre. Es algo que los científicos casi ni se lo plantean, ¿no? Es decir, es una tecnología de tal magnitud, no sé, posiblemente algún día exista, pero hoy en día estamos muy lejos, especialmente porque no conocemos todo lo que ocurre dentro de un átomo. Es decir, que conocemos muchas cosas, cada vez sabemos más, pero todo lo que ocurre dentro de un átomo, pues no está tan claro. Y eso, multiplicado por un 1 y 27 ceros, claro, sincronizar todos los átomos de un cuerpo para que ocurra un fenómeno como estos que estamos hablando y aplicarlo a una explicación relacionada con la relatividad o con la física cuántica, pues es realmente hoy estamos verdaderamente a años luz de todo eso, ¿no? Sin embargo, voy a decir, Carlos, algo muy heterodoxo. Al fin y al cabo, toda la materia del universo está formada por partículas subatómicas. Y si esta clase de anomalías tienen lugar dentro del átomo, como esto que consiguieron estos científicos de trasladar hacia atrás en el tiempo, aunque fuese una 1000.000.000ésima de segundo, un electrón, digo yo, quizás también los seres vivos podamos experimentar este tipo de fenómenos, quizás bajo ciertas circunstancias absolutamente extraordinarias. Bueno, aquí estoy lanzando una hipótesis, esto es una teoría de todo a 100, podríamos decir, de filosofía de todo a 100, pero lo cierto es que en base a los testimonios que tenemos, este tipo de anomalías espaciotemporales están sucediendo, porque aquí lo que hemos emitido es una selección de la cantidad de casos que hemos recopilado y de otros muchos en los cuales los protagonistas simplemente nos contaron esa historia y no nos permiten poner sus voces para que todos los oyentes, todos los que están al otro lado, puedan escuchar esos testimonios, ¿no? Simplemente nos contaron esa historia, pero ¿qué casos hay muchos que hemos recopilado nosotros, Carlos, y que han recopilado otros muchos investigadores? Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de explicación. No sé si esa explicación tiene que ver con la física cuántica, probablemente estoy pecando de ignorancia, pero no sé, Carlos, yo sé que tú eres bastante cauto con esta cuestión. Lo hemos hablado en diversas ocasiones y sé que tú eres muy cauto con esto, pero alguna explicación tiene que haber. Sí, sin duda que tiene que haber. Aquí el problema es que trasladar lo que es una partícula subatómica, como es un electrón, hay otros muchos tipos de partículas subatómicas que están, por ejemplo, en un cuerpo humano, ¿no? Cantidades inimaginables, ¿no? Estamos un 1 y 27 ceros, es una cifra muy grande, ¿no? El problema es que todas esas partículas de diferentes características y que están relacionadas entre sí con átomos, con moléculas, con incluso células y con un cuerpo humano que funciona en perfecta armonía, ¿no? Sincronizar todas esas partículas y todos los átomos, todas las moléculas, todo el cuerpo, para que se produzca ese salto en el tiempo,
Eso es lo que es todavía ciencia ficción en la física, ¿no? No sabemos si eso va a llegar algún día que sea posible. Lo cierto es que aparentemente ocurre y claro, alguna explicación tendrá. Tendremos que encontrar alguna explicación, no los otros, sino quizá en el futuro haya una explicación perfectamente viable para todo este tipo de experiencias. Yo creo que sí, vamos, no creo que haya nadie que escape a la naturaleza, todo tiene que tener una explicación, ¿no? Uh-huh. Y nosotros continuamos con este programa porque todavía nos queda mucho. Vamos, Carlos, si te parece, a continuación con la conversación que mantuvimos con el aventurero Jacques Fletcher. Como os decíamos en el sumario de este podcast, Jacques escuchó nuestro primer programa, en el que el explorador José Carlos García nos contaba sus experiencias con unos extraños seres que aterrizan en medio de la selva venezolana con sus naves voladoras. José Carlos García nos contó que él tuvo la oportunidad de contemplar frente a frente a estos seres en varias ocasiones. Y lo cierto es que tras escuchar este podcast, a Jacques Fletcher le dio un vuelco el corazón, porque él también estuvo por esa zona y él también escuchó muchas historias sobre estas enigmáticas entidades de la selva por boca de los indígenas. Pero es que Jacques Fletcher también nos contará otras experiencias con el mundo de lo insólito durante sus aventuras por el mundo. No os lo perdáis. Vamos ya con la conversación que mantuvimos con Jacques Fletcher. Hola, muy buenas, Jacques. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te lo agradecemos doblemente. En primer lugar, porque sabemos que eres una persona muy ocupada, que además ya hace algunos años que estás trabajando en el mundo del séptimo arte, en el mundo del cine, y siempre andas muy liado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que no te prodigas mucho en los medios de comunicación y hace algún tiempo tomaste la decisión de alejarte un tanto de los medios de comunicación para centrarte más en tus proyectos con el cine, ¿no? Por lo tanto, te agradecemos muchísimo, no sabes cuánto, que estés con nosotros. ¿De acuerdo, Jacques? Nada, es un verdadero placer, sin problema. Bueno, pues fíjate, estás en este programa porque después de emitir el primer programa de Protagonistas de lo Insólito, escuchaste ese primer podcast que dedicábamos a las aventuras de José Carlos García Almeida, un aventurero, un explorador que viajó por la Gran Sabana, llegó a estar incluso un año allí conviviendo con diferentes grupos indígenas. Él vivió una serie de experiencias muy extrañas y una de esas experiencias tenía que ver con unos extraños seres que los indígenas denominaban los albinos, unos tipos blancos que pululaban por la selva y que a veces se movían en naves voladoras, en objetos voladores que aterrizaban en medio de la selva. Y poco después de emitir ese primer programa, tú me escribes, porque nos conocemos hace algún tiempo, y me dices: oye, yo he estado por esa zona, he estado por la Gran Sabana y también he escuchado relatos sobre estos seres. En el caso de José Carlos García, él se encontró en varias ocasiones con estos seres y de hecho invitamos a los que nos están escuchando, si no lo han hecho, que se descarguen o que escuchen online nuestro primer programa de Protagonistas de lo Insólito con José Carlos. Pero tú me decías que, aunque no tuviste la oportunidad de observar a esos extraños seres, sí que te encontraste con toda una serie de relatos, ¿no?, por parte de los indígenas de la zona, porque tú también eres un explorador, un aventurero que te has recorrido buena parte del mundo buscando misterios arqueológicos y misterios antropológicos, ¿no? ¿Cómo fue tu aventura en la Gran Sabana, Jacques, y qué te contaban los moradores de la zona sobre estos seres tan extraños que vivían en la selva? Bueno, a ver, antes una pequeña matización. Bueno, primero recomendar el programa, que lo escuché y me encantó escuchar a este hombre, me encantó escucharlo y además reconfirmar algo con lo que yo también me he encontrado. Fue alucinante, me gustó muchísimo, de hecho, ya sabes que quiero que me lo presentes, quiero conocerle.
porque además tiene mucho que aportar y como ha tenido la gran oportunidad de estar mucho más tiempo que yo en esas regiones, porque el poder permanecer un año, yo eso no lo he conseguido jamás. Yo máximo 3 meses y pico, he ido muchas veces, eso sí es verdad, pero no tanto tiempo, ¿no? La segunda matización, no he explorado el mundo entero, ya quisiera yo, o sea, me he limitado siempre a lo que es Centroamérica y Sudamérica. Ese es mi centro de acción, sobre todo la Amazonía. La Amazonía, conozco la Amazonía de todos los países que la contienen. He estado... ¿Cuántas veces habré estado? No, ya ni me acuerdo, he perdido la cuenta. Muchísimas veces. Uh-huh. Y desde luego es un sitio donde solamente con ese lugar ya tengo suficiente. O sea, tendría que vivir muchas vidas para recorrer el mundo entero. Ya con eso tengo bastante. Y luego no es la Gran Sabana, sería en todo caso el macizo guayanés, que lo que él describía, uh-huh, es el macizo guayanés, ¿no? Que comprende Venezuela, Brasil, parte de Brasil, esa sería un poco la zona que él estaba describiendo y por donde evidentemente yo también he pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese territorio es un territorio grandísimo, es alucinante, es una zona muy boscosa, de hecho es una de las zonas geológicamente más antiguas de la Tierra, con más de 3.500 millones de años, imagínate, donde incluso hay plantas y animales que están extintos en otros lugares, ahí todavía los encuentras. Es un sitio absolutamente fascinante, poco explorado. El primero que lo exploró fue Fernando de Berrío en 1590. De hecho, buscaba por ahí, por esa zona El Dorado. Y entonces, claro, encontrarme con este testimonio me gustó mucho y por eso te lo dije, ¿no? Digo, es que yo me encontré con esto también. Lo que pasa es que yo no tuve la suerte que tuvo él de llegar a ver a estos seres o personas o... Vete tú a saber quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya, con estos matices ya podemos empezar. Vale. La primera pregunta, antes de entrar de lleno en el asunto, es ¿por qué decides internarte en esa zona selvática y qué pretendías? ¿Cuál era tu objetivo? Bueno, a ver, yo llevo viajando mucho tiempo. Empiezo a finales de los años 90, hago mi primer viaje y bueno, la Amazonía desde siempre me atrajo, desde lecturas que tuve en mi infancia. Fawcett, por ejemplo, ya leí los textos sobre Fawcett, André Moffret y tantos otros exploradores. Eso ya me llamó la atención, ¿no? Ya quería conocer esos lugares hasta que tuve la oportunidad de hacerlo. Y bueno, nunca me he arrepentido. O sea, todo lo que me he encontrado a lo largo de estos viajes siempre ha sido fascinante. O sea, y es más, voy buscando una cosa y cuando estoy allí me encuentro con 7 u 8 más. Y digo, coño, qué putada, porque ahora no puedo hacerlo. Entonces ya me la apunto en la libreta, tendré que volver otra vez a hacer esto y ahí me encontré con otros 7 u 8 más. Y ese es el problema del tiempo y del dinero incluso, ¿no? Que a veces no te permite estar todo el tiempo que quisieras, ¿no? Y bueno, esas es fundamentalmente lo que a mí me ha motivado siempre a irme a la Amazonía, porque para mí es fascinante. El indigenismo me fascina, sobre todo el indigenismo puro, que es donde yo intento estar siempre que puedo. O sea, a mí los indios culturizados sinceramente ya no me interesan porque han perdido toda su esencia. Para mí se convierten en parias. Eso es para los turistas, ¿no? Para los turistas que visitan el Amazonas y se van pues a los 4 sitios turísticos donde va la gente. Yo siempre trato de ir más allá porque es donde creo que está la esencia de las cosas, ¿no? Y donde sí está la esencia de las cosas, porque por suerte me he encontrado con muchas de ellas, aunque siempre me quedo en el límite, siempre me quedo en la frontera, siempre necesito más y siempre digo, maldita sea, no puedo comprobarlo, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la historia, mi historia respecto a esto. Sí, porque las personas como tú, que sois auténticos buscadores, siempre tenéis el mismo problema, que son los recursos, el dinero para esas exploraciones y también el tiempo. Y siempre que viajáis a estos lugares lo hacéis con un enorme coste personal y con un enorme esfuerzo y en muchas ocasiones buscando respuestas solo para vosotros, porque sois unos buscadores, ¿no? Y entonces tú llegas a la zona y ¿qué te encuentras? ¿Qué es lo primero que te encuentras cuando contactas con esos indígenas que nos acabas de explicar, indígenas que no están culturizados, ¿no? Por el occidental? Uh-huh. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que más te sorprende de su cultura? Bueno, de la cultura indígena muchas cosas, sobre todo su forma de pensamiento totalmente distinta a nosotros, que eso para mí es absolutamente fascinante y es motivo de estudio y de investigación, tratando siempre, yo por lo menos procuro hacerlo, ya con tu sola presencia ya estás ¿no? influyendo en su mundo y eso ya es pues una putada. Pero yo siempre intento pues eso, sacar toda la información que puedo, intentando, o sea, a los Rachel Dolmatov, ¿no? Que decía que hay que ir, ver, oír y callar, ¿no? Pues yo trato de hacer esto. O sea, el mundo indígena es muy fascinante. Entonces, bueno, por ya ir al tema concreto que te interesa, esto fue de forma casual. Yo no iba buscando eso, yo no tenía ni idea de nada de esto. Yo me fui a los Yanomami
una etnia que ya conozco de haber ido varias veces, y fueron ellos los primeros que me empezaron a hablar de esto, de que por ahí veían gente, eso está en la frontera entre Brasil y Venezuela, y que ellos veían gente con mis características, porque yo soy muy blanquito, y que los veían por ahí, y que no eran colonos que vinieran de las ciudades, sino que era gente extraña, que los veían por ahí vestidos con ropas muy raras, y a veces sí que veían pues objetos que salían volando por aquellas zonas, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que me encuentro con esta idea. Digo, coño, ¿quién serán estos personajes, no? Pero luego también he hablado con otros indios, los Tamanaco, por ejemplo, que eso están cerca de la sierra de Paracaima. Hay una sierra muy grande y ahí hay unos tepúes, ¿no? De hecho, Venezuela es el país que más tepúes tiene, ¿no? Pero los tepúes son una especie de montañas, así que parecen tocones de árboles. De hecho, según la tradición indígena, antiguamente eran árboles y que alguien en un pasado muy remoto los cortó y ahora se han convertido en montañas, ¿no? La cuestión es que por ahí hay unos cerros, en ese lugar que te acabo de mencionar, y en esos cerros hay túneles, hay cuevas, hay todo un territorio interno que además ha sido explorado. Poco, pero ha sido explorado. Yo tiempo después hablé con un geólogo bastante famoso, venezolano, no voy a decir su nombre porque él no quiere que lo relacionen con temas del misterio y esas cosas, pero él me dijo que en los años 70 lo había estado estudiando, que de hecho había encontrado en parte de esos túneles, había encontrado unas plantas que tenían características de mineral, o sea, creaban ópalos, y eso es una cosa rarísima. Según me contó, yo no sé si esto es cierto o no, porque yo el informe no lo vi, pero me dijo, yo pienso que sí porque este hombre era muy serio, o sea, además es uno de los más prestigiosos dentro del mundo de la geología, aún está vivo. Y me dijo que se le había entregado a la NASA y que la NASA dijo que aquello tenía características exobiológicas, o sea, que no era ni de aquí. Bueno, la cuestión es que lo que él me describió que había visto en esa cueva, es que había visto pisadas humanas recientes, y no eran indios, porque además para acceder a ese lugar tienes que hacerlo con cuerdas, para que los oyentes se hagan una ligera idea de lo que podría ser como la famosa cueva de los tallos. Aunque yo insisto que en la cueva de los tallos no hay nada, pero eso es otro tema también. Pues sería algo así, ¿no? Hay que entrar por una serie de bocas, de chimeneas, y a partir de ahí ya puedes empezar la exploración, ¿no? Y se ha explorado muy poquito, y el que más ha trabajado en ese tema es este geólogo que yo te digo y un compañero suyo. Y ahí encontraron huellas de pies humanos, y no son indios, colonos, o sea, quién sabe quién entra ahí o quién está ahí, pues no lo sé, no tengo ni idea. Y esa es otra de las cosas con las que me encontré. Y luego estos indígenas que te digo también me describieron que veían estos hombres blancos, que eran muy blancos, que eran así como yo, altos y que vestían muy raro, y que a veces estaban, pues eso, que se veían sus luces por aquí y por allá, ¿no? Y que los ven muy frecuentemente. Y entonces, claro, cuando me encontré con el testimonio de José Carlos me emocioné, ¿no? Porque digo, mira, es la misma historia, solo que él ha tenido la suerte de verlos, ¿no? Yo, por desgracia, no. Entonces, lo que ellos me contaban es que sí, eran siempre decían que como yo, o sea, que muy blancos. Yo soy muy blanco, ¿no? Quien me conoce sabe que soy muy blanco. Que eran altos y que vestían con ropas raras. Por lo que me describían, deduzco, pero tampoco estoy seguro si me decían eso exactamente, que vestían una especie de túnicas, algo así, unas túnicas, tilmas, ¿no? Algo así. Y que constantemente los veían por ahí. Y sí que es verdad que les tenían yuyu, eso sí, les tenían yuyu, y siempre trataban de no aproximarse demasiado porque eran gente rara, eran raros. O sea, y ellos saben distinguir perfectamente estos seres, o quienes sean, o humanos, que no sabemos quiénes son, con lo que viene, pues no sé, de Puerto Ayacucho o de las capitales, ¿no? O sea, no saben hacer perfecta diferencia, ¿no? De hecho, a mí me diferenciaban con respecto a ellos. Saben que yo venía de otra parte, o sea, yo venía de Puerto Ayacucho, y no venía de ese lugar extraño. Para que os hagáis una idea, ¿no? De que saben distinguir qué es qué. Y ellos me describían esto, que los veían muy a menudo por ahí, y en fin, es bastante curioso. Carlos. Estaba escuchando atentamente lo que nos contaba Jacques, y recuerdo que en el capítulo en el que entrevistamos a José Carlos García Almeida, él nos contaba que los indígenas que llamaban a estos seres los albinos, le dijeron que ellos vivían en el interior de los tepuy, y como Jacques contaba que había pisadas en el interior, pues yo quería preguntarle si a él también le habían contado los indígenas que la morada de estos seres era el interior de los tepuy. Eso no me lo supieron decir, pero sí me señalaban la zona donde están estos cerros, ¿no? Donde están estos tepuy.
Entonces, será por supuesto que sí, que me están diciendo que salían de ahí. La cuestión es que los veían muy frecuentemente ahí en esa región, en esa zona. Entonces eso, pues claro, es sumar 2 más 2. Evidentemente deben de salir de ahí. Y después del testimonio de este geólogo, pues a mí no me cabe duda ya de que por lo menos utilizan esos túneles, esos tepuis para moverse, ¿no? Trasladarse. No sé si habitan dentro, sí, eso sí que no lo sé, pero que lo utilizan sí, porque si este hombre es muy serio, os lo garantizo, este hombre es muy serio, si me dijo que vio huellas humanas, es porque vio huellas humanas en el barro. Sí, doy por supuesto que evidentemente salían de ahí, aunque ellos no me lo dijeron así, ¿no? Pero sí que me decían que venían de ahí, de donde están los cerros. Entonces, doy por supuesto que sí. De hecho, esto es lo que yo quisiera explorar, de hecho, otro de los viajes que tengo que hacer, porque en ese momento no hice tiempo, de hecho no tenía el material para poder explorarlo, ¿no? Entonces lo tuve que dejar, y aparte yo iba a otra cosa, o sea... Pero es uno de los sitios donde evidentemente voy a volver y voy a intentar entrar ahí y ver a ver qué se cuece, ¿no? Si es que encuentro algo. Si lo haces, ya sabes que nos lo tienes que contar aquí en Protagonistas de lo Insólito, ¿eh? Si al final consigues viajar a la zona y explorar esos túneles hasta donde sea, nos lo tienes que contar. Pero fíjate, yo escuchando tu relato me estaba dando cuenta que coincide con el de José Carlos en el sentido de que los indígenas también le tenían cierto temor a estos seres, es decir, que no los veían con demasiados buenos ojos y preferían alejarse de estos seres. Y luego está la cuestión en la que también coincidís, que es en la de las luces voladoras, ¿no? Y me gustaría que te centraras un poco más en ese punto. ¿Qué te comentaban los indígenas sobre esas luces que volaban y que parece que salían de la selva, ¿no? Sí, salían de la selva. Sí. Ellos decían que salían de la selva, salían y se metían en la selva. Y que las veían, que eran como luces, o sea, como fuegos, ¿no? O sea, como si fuera el fuego que tenían ellos delante, una cosa así, como bolas de fuego. Y que veían cómo salían de allí, o sea, y de diferentes tamaños. Eso fue. Es que hablar con los indígenas no es fácil, claro. Os lo garantizo, no es nada fácil. O sea, no es como hablar contigo o con Carlos, donde tú haces una descripción detallada, puedes expresarte. No, ellos a lo mejor se cansan incluso y ya no te cuentan más. Y adiós, que me olvides, que no me pregunten más. O sea, que es muy difícil hablar con los indígenas, ¿no? Y bueno, esto fue una cosa que me vino de forma casual, porque yo no me lo esperaba, porque yo no sabía nada de esta historia. Y claro, yo iba a estas tribus para otras cosas. Y entonces, bueno, dije, bueno, lo aparco de momento y continúo con lo mío. Pero ahí queda eso, ¿no? O sea, que hay gente rara por ahí, sin duda ninguna. Eso es un hecho obvio. Y ya después del testimonio del anterior invitado, ya me queda más que claro, ¿no? Porque te digo en serio, o sea, me emocioné al escucharle, porque mira, es la misma historia. Qué fantástico, ¿no? Claro. O sea, muy bueno, muy interesante. ¿Cuántos misterios, no? Oculta la selva, cuántos testimonios. La selva es un hervidero de misterios, os lo garantizo, es un hervidero. Allí no te aburres nunca, allí no tienes tablet, ni móvil, ni wifi, pero allí no te aburres. Allí hay tanto que hacer, yo no me aburro jamás, incluso en los momentos donde no hay nada que hacer, o sea, simplemente escuchando la selva, observándola ya es suficiente, se te llena el espíritu, ¿no? Pero misterios hay ahí para aburrir. Y en un sitio donde tú encontraste también unos cuantos misterios es en otra zona de Venezuela, en la montaña de Sorte, también conocida como Monumento Natural Cerro María Lionza, que está enclavado en el estado de Yaracuy, en Venezuela. Me gustaría que nos hablaras de esta cuestión porque cuando me escribiste y luego mantuvimos una conversación, hablamos también de esta cuestión porque en esta montaña de Sorte tú viviste una experiencia difícil de explicar. Pero antes de ir a la experiencia en sí, cuéntanos por qué es tan conocida esta montaña de Sorte y por qué razón viajaste tú a la zona. Primero empiezo por la última pregunta. Vale. ¿Por qué viajé? Porque a mí me interesa todo lo raro. Todo lo que se sale de lo común, a mí me interesa. Todo aquello que está por conocerse, a mí me interesa. Entonces, pues este punto, yo hace mucho tiempo leí un artículo en Mundo Desconocido, no recuerdo ya ni quién era el autor, y yo tendría, pues no sé, 15, 16 años y me quedé fascinado con aquel artículo, ¿no? Y, ostras, yo esto quiero verlo. La famosa revista que dirigía el gran Andreas Faber-Kaiser, Mundo Desconocido. Exactamente.
Y bueno, a raíz de ese artículo, esa cosa se me quedó ahí, como otras tantas que leí pues también en enciclopedias de razas humanas. Pues también hay muchas tribus que yo quise conocer, que he conocido, otras que todavía no he podido conocer. En fin, para ahí me viene. Siempre te viene por la juventud marca uno, ¿no? Eso es un hecho. Y bueno, el lugar en sí es un sitio singular, es un sitio muy llamativo. No es fácil ir allí, no es fácil. De hecho, se recomienda ir con contactos. De hecho, yo fui con contactos. Porque si vas así a pelo, te puede pasar cualquier cosa. Es un sitio donde se hace santería, donde hay una serie de chamarreros, les llaman así, ¿no? Que sean pues, como una especie de brujos. Y es un sitio donde es todo sincrético, donde comulga todo, ¿no? Desde el cristianismo hasta el vudú, hasta las cosas más peregrinas. O sea, es una amalgama de ideas y se centran ahí. Entonces la gente que va a esos lugares va pues para sanarse si tiene alguna enfermedad, qué sé yo, para conocer el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que pasa es que es una montaña donde van muchos de ellos, muchos de estos chamarreros, de estos brujos, y hay grupos ya organizados en la zona. Pues yo me presenté allí, conocí a una gente en Venezuela. Venezuela es un país que conozco muy bien, pero muy bien. Tengo muchos contactos allí. Y entonces, bueno, con esta gente que eran brujas, eran 2 mujeres, de hecho, brujas, chamarreras, pues me dijeron, pues mira, nosotras sí que vamos allí, si quieres, te vienes. Y yo dije, por supuestísimo que sí. Y allí que me presenté. Bueno, vi todo el espectáculo, desde luego como espectáculo visual es muy llamativo, porque desde los tambores hasta los fuegos, el olor a ron, a sudor, los gritos, las canciones, o sea, es un espectáculo ver aquello. Es una zona, sí, Jax, donde se llevan a cabo toda una serie de rituales de chamanismo y de cultos afrocubanos y que todos convergen en la adoración a María Lionza. ¿Quién es María Lionza? María Lionza bueno, se pierde un poco en la noche de los tiempos. María Lionza es la divinidad principal que hay allí. Hay otros más, como el Negro Felipe, ahora mismo no recuerdo. Recuerdo el Negro Felipe. Hay una especie de trinidad. Uh-huh. Y bueno, la principal es María Lionza, que realmente se cree que fue una princesa indígena que, bueno, luchó contra los españoles y entonces, pues, a partir de ahí se crea, pues, un mito en torno a ella. Pero hay también otras variantes con respecto a esto. O sea, realmente no se sabe bien quién fue María Lionza. La cuestión es que ahí la veneran. Pero lo interesante viene porque todo eso está bien, pero eso lo puedes encontrar en cualquier texto, en cualquier lugar. Eso es fácil de encontrar. Uh-huh. E incluso si lo visitas, si vas con precaución, es fácil llegar. Pero yo soy muy pesado, soy muy raro y yo sabía que hacían rituales de magia negra, entonces yo los quería conocer y me aconsejaron que no fuera. Digo, mira, eso están ahí arriba, pero yo te recomiendo que no vayas porque ahí están los malandros son pues, la gente mala, ¿vale? Y de hecho también hay delincuencia por ese lugar, hay que ir con mucho cuidado. Y yo quería ir, bueno, me hicieron una serie de limpias y de protecciones, me dieron unos saquitos, me lo pusieron así en la camisa, me escupieron ron, o sea, me hicieron una fumada de puro para protegerme, porque donde me iba a meter, supuestamente, según me decían ellos, era un sitio peligroso. Y de hecho me fui solo, porque nadie me quiso acompañar. Entonces me dijo, mira, ves esa linde, tiras por ahí y llegarás. Y allá que fui yo. Y me fui con mi camarita de fotos y bueno, voy caminando, se me hizo de noche. Y cuando llego a la zona veo una hoguera, escucho tambores, pues ya está, pues por aquí es, porque más abajo no hay nada, a no ser que te vayas abajo del todo o entre la montaña, pero en esta zona no hay nadie más, entonces tienen que ser ellos. Entonces me aproximé, yo los vi, estaban ahí en una especie de calvero, estaban haciendo un ritual, había una mujer tumbada en el suelo, estaba rodeada de una especie de pictograma en el suelo hecho con tiza y con velas. Yo de hecho la vi, la mujer me parece que estaba muerta, pero porque ni respiraba ni se movía, absolutamente nada. Estaba ahí tumbada y había una serie de personas, había unas 15 personas aproximadamente, y luego había el que oficiaba, ¿no? El chamarrero principal. Y bueno, él tenía unos pinchos en la boca y estaba cantando una suerte de letanía muy extraña, además un idioma desconocido, yo no lo estaba escuchando, yo no identifico esto con nada, no es español, no es inglés, no sé lo que es. También bebía ron, se metía ron en la boca, escupía, porque ahí el ron corre como mares. De repente traen una vaca, la arrastran una vaca, le cortan el cuello a la vaca empieza a sangrar por todos lados, todos ahí con un griterío tremendo,
Y a mí no se me ocurre otra que coger la camarita y hacer una foto, escondido como estaba, ¿no? Que en realidad no me quería esconder, quería presentarme, pero no sabía en qué momento hacerlo. Estaban sacrificando una vaca. Sí, estaban sacrificando una vaca, sí. Entonces, pues yo lo que hice fue, hice una foto y con tan mala suerte que se me levantó el flash y salió el flashazo, ¡pam! Y claro, me vieron. Entonces, salieron corriendo hacia mí. Yo ahí me cagué la pata abajo, digo, de aquí no salgo vivo. Empezaron a golpearme, a pegarme puñetazos, me querían robar la cámara, yo me aferré a la cámara, me tiraron al suelo, patadas, hasta que al final pude gritar el nombre de un chamarrero que es muy respetado, que fue el que me dijo que no acudiera a ese lugar. Grité su nombre, que venía en su nombre, y todos se pararon, vino el oficiante, los separa a todos, y como escuchó ese nombre, que yo venía bajo su tutela, por decirlo de alguna forma, entonces ya me dejaron tranquilo. De hecho, me reventaron la nariz, estuve sangrando por la nariz. Y bueno, nada, al final conseguí estar con ellos después de hablar, tranquilos, yo solo quiero conocer qué es todo esto, quiero conocer los rituales, me interesa mucho, vengo desde España, así que al final me aceptaron. Y aquí es donde ocurrió la cosa singular, ¿no? Me siento con todos ellos, a la hora o así, una cosa así, una hora o menos de una hora. La mujer seguía tumbada ahí no se movió en ningún instante. Y ocurrió algo muy raro. Aquí es donde empieza lo extraño. Pero todo lo demás es llamativo, bueno, lo ves y dices, es espectacular, pero ¿hay alguien más? O sea, esa es la cosa, ¿no? Después de todo esto, de este circo, ¿hay algo más detrás de esto? Y aquí es donde viene la historia. Entonces, bueno, de repente, este hombre se cayó, porque volvió a sus letanías, volvió a su juego ritual, y de repente aparece la figura de un hombre negro, un hombre negro, que además es muy raro, porque los negros suelen estar en Venezuela más bien por la zona de Barlovento y tal, o sea, no suelen estar en esa zona, ahí hay mucho mulato, blanco y mulato, pero negros no, o sea, negros tan oscuros no. Entonces, eso también me llamó la atención, ¿no? Y sale este hombre, sale de la selva, ya te digo, estamos en un calvero rodeados de selva, sale este hombre, vestía con una camiseta, si no recuerdo mal, era amarilla, que como era de noche solo veías el fuego de la hoguera que tenían, no recuerdo bien, pero yo creo que era amarilla o algo así. Una camiseta normal y corriente, unos pantaloncitos cortos normales y corrientes, iba con unas chanclas. Pues un hombre, un señor. Todos los adeptos, o sea, parte de ellos, salieron corriendo, cagados de miedo. Yo digo, ¿qué pasa aquí? Otros se tiraron al suelo. Y yo me quedé, digo, oye, perdona, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿cómo que qué es lo que pasa? Ese es Changó. No, es Changó, me estás tomando el pelo. Que el tipo iba con un bastón, caminaba así como con mucha calma, ¿no? Caminaba con mucha calma, además sus movimientos eran muy gráciles, era un movimiento muy raro. Tenemos que aclarar, sí, Jax, que Xangó es un dios, una deidad. Exacto. De la santería. Exactamente. Ellos te estaban diciendo que de pronto había aparecido delante de ellos un dios en forma humana, que ese señor era Xangó. Exactamente. Y yo, evidentemente, vi eso, digo, sí, Changó, mi tía la del pueblo, o sea, ¿qué va a ser Changó? Además, yo soy muy de los pies en la tierra, o sea, muy de los pies en la tierra. A mí es muy difícil que me tomen el pelo, me lo pueden tomar, pero en estas cosas es complicado. Y yo dije, bueno, pues es un señor. Bueno, la cuestión es que este hombre se acercó a la mujer, se arrodilló, le tocó la frente, o no sé qué, le hizo algún movimiento así en la cabeza de la mujer empezó a convulsionar. Digo, está viva. Se levantó, siguió caminando, yo estaba de pie, me quedé de pie, digo, estoy viendo un señor, o sea, yo ¿por qué no me voy a agachar? ¿No? ¿Por qué? Y cuando se cruzó conmigo, me miró a los ojos. Y aquí es donde viene lo raro. Duró muy poquito, pero me miró a los ojos, era bastante más alto que yo, pero al mirarme a los ojos, yo perdí la visión, ya dejé de ver nada, y vi una suerte de espirales, fuegos, una cosa extraña, gente como ardiendo. Duró muy poco, duraría segundos, pero lo vi con claridad cristalina y perdí la visión, de hecho. O sea, yo dejé de ver la selva, dejé de ver a este señor, dejé de verlo todo, solo vi esto. Y ya digo, duró unos segundos, pero la imagen la vi con claridad cristalina. De hecho, la tengo grabada a fuego, tengo la imagen ahí, la típica imagen del infierno, donde ves gente desnuda ardiendo, espirales, una cosa muy extraña. Y eso duraría, pues no sé, 5 o 6 segundos, no duró más. Suficiente para cagarme la pata abajo, porque claro, yo quería recuperar la visión, digo, oye, ¿qué me está pasando? Y me asusté profundamente, ¿no? Fueron, yo creo, uno de los 6 segundos más terroríficos que he padecido, aparte de una vez que me puse un rifle en la cabeza a punto de dispararme, que ahí también me cagué la pata abajo. Y se fue, la imagen se fue, este hombre desapareció, este hombre o Changó, yo ya no lo sé,
desapareció, no lo volví a ver en toda la noche. Luego estuve hablando con ellos sobre este asunto, le pregunté, pero oye, pero ¿este de verdad es Changó? Y dice que sí, que este es Changó. O sea, olvídate que este no es su nombre, este es Changó. Y aparte le conté lo que me había pasado, dice, pues sí, has visto el infierno porque él te ha querido transmitir el infierno. Y en fin, y así estuvimos hablando, luego estuve hablando con la mujer aquella, que no recordaba absolutamente nada. Ella además iba allí porque quería mandarle una maldición a su marido, porque le había puesto los cuernos o algo así. Entonces quería mandarle una maldición, porque allí se hacen ritos de magia negra. Esa fue la experiencia que tuve. A día de hoy no sé explicármela. A mí no me dieron de tomar nada en absoluto, no tomé nada. No me pudieron hipnotizar. O sea, aparte de que yo he hablado ya con gente que hipnotiza, ha intentado hipnotizarme. Conozco a Tony Pons, por ejemplo, que es uno que hace incluso espectáculos, es amigo mío, y ya me lo han dicho, dice, tú no eres un sujeto hipnotizable. Hay gente que se puede y gente que no se puede. Y yo no soy hipnotizable. Por lo que sea, no soy hipnotizable. Entonces, no, además no les dio tiempo a nada. Es que no tomé absolutamente nada. Y yo no estaba asustado, porque también el miedo puede crear ilusiones, ¿no? Pero es que yo miedo poco. Sí, es verdad que me habían pegado una paliza y me acojoné, pero luego me relajé. Cuando ya estuve con ellos ya estaba relajado y no pasa nada, ¿no? Y sí, con la sangre en la nariz, pero estaba muy tranquilo. O sea que no fue eso. Fue este señor el que me hizo algo, me hizo ver algo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Era un señor. A día de hoy yo sigo pensando que sí, porque yo le veía todas las trazas de un hombre. O sea, es que yo no le veía nada divino en ninguna parte, ¿no? Solamente su movimiento, eso sí. Ese movimiento andaba así como una especie como un ganso, ¿no? O sea, andaba como muy, muy despacio. A cada paso el pecho se le levantaba, o sea, y como que levantó un poco la cabeza. O sea, era un movimiento muy extraño con su bastoncito. Pero salvo eso, o sea, yo lo vi como un hombre normal, los pies sucios, de polvo. Para mí era un hombre. Ahora, ¿qué pasó ahí? Pues a día de hoy me lo sigo preguntando. Y la gente que se encontraba en ese lugar, que estaba realizando ese ritual de magia negra, ellos estaban convencidos, o al menos así te lo decían a ti, que era el mismísimo Shango que se había materializado de alguna manera. Sí, porque además esos eran adeptos. O sea, esos no eran como la mujer, por ejemplo, que recurrió a ellos para hacer esto, ¿no? Para hacer esta maldición o lo que fuera. Estos no, eran adeptos de formaron un grupo y eran seguidores de este brujo. Y los que salieron corriendo, que luego volvieron, salieron porque les asusta, les da miedo y cada vez que lo ven, porque lo han visto varias veces, se van, se alejan, porque se asustan. Por lo que sea, se asustan. Y los que se quedaron ahí, pues una especie de reverencias y claro, yo me quedé de pie viendo aquello, digo, pues bien, sí, la vaca muerta ahí, mucho espectáculo, mucho, que sí, los tambores, sí, es un espectáculo muy llamativo, pero ya está. O sea, y luego me veo aparecer esto, que me dicen que es Changó, y yo veo un señor alto, o sea, era alto, me diría 1,90, yo mido 1,71, o sea que, y sí, me sacaba 2 cabezas, o sea que por ahí andaba. Para mí era un hombre normal. Lo curioso fue cuando él cruzó su mirada conmigo. Ahí es donde se produjo este incidente. Y yo no le tenía miedo, en absoluto. O sea, yo lo miré como, hola, y ya está, y pasó esto. Y tú lo que viste, aparte de estas espirales, eran escenas de gente sufriendo tormento entre fuego, sí. Llamas, ¿era algo así? Sí. ¿Y cuál fue tu sentimiento? Gente desnuda y ardiendo. Pues miedo, mucho miedo. Yo pasé mucho miedo, más que todo por la visión, porque es que había perdido la visión. Yo estaba viendo eso, que la imagen en sí asustaba, pero el problema es que yo no veía. O sea, solo estaba viendo eso. O sea, no veía mi entorno natural, el entorno que debería tener realmente a mi alrededor. Y eso me acojonó, porque digo, ostras, a ver si me voy a quedar así. O sea, en 6 segundos tú no te imaginas la cantidad de cosas que pasan por tu cabeza, ¿sabes? Cuando tienes miedo. Y me asusté mucho, la verdad que me asusté mucho. Y cuando pasó y volví a recuperar otra vez todo lo que estaba a mi alrededor, pues me tranquilicé. Y me costó tranquilizarme, Luego estuve bastante rato nerviosito. Y además pregunté si lo podía volver a ver a este Changó. Me dijeron que no, que él ya había hecho su trabajo, que era lo que la mujer estaba pidiendo y ya está. Y él no volvería más. Y no lo volví a ver. Luego estuve hablando con varios chamarreros de ahí abajo y les pregunté sobre esto y dice, sí, ¿tú has visto a Changó? Dice, pues has tenido suerte. Como diciendo, te podría haber caído la del pulpo. Sí, pero por lo que estás contando, aparece Shango, toca la frente de esta mujer, que era la que había encargado ese ritual de magia negra contra su marido o su exmarido, y parece que
esa aparición de Shango, cuando toca a esta mujer, lo que significa es que de algún modo le ha concedido ese deseo de provocar el mal a su exmarido, a su marido, ¿no? Es como si Shango estuviera colaborando con esos brujos negros, con esos magos negros, para provocar el mal. Exactamente. Lo que pasa es que luego, claro, ya a la mujer ya la perdí de vista, o sea, después de estar con ellos esas horas, ya no supe más de la mujer, no sé ni cómo se llama. Y ya no sé si eso funcionó o no funcionó, no tengo ni idea. Pero sí, supuestamente era eso. Pues Jacques Fletcher, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Sabemos que tienes otras muchas historias que te han ocurrido, que has experimentado durante tus exploraciones, quizás no tan vinculadas con el mundo de lo insólito, de los fenómenos anómalos, pero sí con misterios arqueológicos, ciudades perdidas y otras muchas cosas similares, tesoros, ¿verdad? Exacto, sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos todas esas aventuras que, bueno, las cuentas y los que estamos escuchando tu relato, pues nos fascinamos, nos parece que son aventuras tremendamente interesantes, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo, y sobre todo lo que supone el esfuerzo que hay detrás para llegar a estos sitios, para viajar, para contactar con los informadores. Es decir, estamos hablando de meses de preparación, de muchos meses de expedición o semanas, gran cantidad de esfuerzo, gran cantidad de dinero y bueno, lo cuentas y parece que esto es muy sencillo, pero los que hemos viajado un poquito sabemos que esto no es nada sencillo, y sobre todo cuando te vas a partes del planeta muy poco exploradas o prácticamente inexploradas, ¿no? Que ahí digamos que la dificultad se acrecienta todavía más. O sea que lo dicho, que muchísimas gracias y ojalá puedas seguir cumpliendo tus sueños y viajando a estos lugares e investigando. Un fuerte abrazo, Jacques. Ojalá, Dios te diga. Un abrazo muy grande. Carlos, escuchando a Jacques y a José Carlos García, uno tiene la sensación de que simplemente estamos rascando la punta del iceberg, que hay tantos y tantos sucesos anómalos por ahí y tantos que se perderán para siempre, que ningún investigador los estudiará ni los recopilará jamás, que a mí esto me causa vértigo, Carlos. ¿El mundo es tan increíble como parece? Pues aparentemente sí, ¿no? Por eso yo creo que tanto tú como yo pues hemos dedicado buena parte de nuestra vida, muy buena parte de nuestra vida, a seguir este tipo de historias, ¿no? Que son las que rompen con lo establecido, ¿no? Que te invitan a ir más allá, ¿no? Son como el monolito de 2001, una odisea espacial, ¿no? Ves eso y te dices, pues, no sé, como una inspiración, ¿no? Como algo, yo que sé, que te invita a ir más allá. La verdad es que la selva es un lugar totalmente, inexplorado, a pesar de todos los exploradores que la han recorrido, ¿no? Y a pesar de las personas de lo que saben las personas que han vivido allí, ¿no? Pero cuántas y cuántas, como bien decías, cuántas y cuántas experiencias habrá por ahí que no queden recogidas nunca y que hayan ocurrido en este lugar no tan poco frecuentado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Carlos. Si te parece, toca despedirse. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado por escucharnos y por compartir con nosotros vuestras experiencias con el mundo de lo insólito.